Esperen que se me va a cerrar el micrófono cuando dice grabación. Ah, no, a mí no se me cierra. Bueno, retomando acá este espacio con el inicio de la grabación, con el permiso de ustedes, vamos a tratar de conservarles pues como la opción de que si de pronto nos lleguen a una sesión, grabarlos, pero ojalá pues me recuerden si no inicio la grabación para que no nos quede como discontinua. Con este espacio lo componen 10 sesiones, entonces esta sería la primera. Vamos a hacer ese esfuerzo como en subirles en un link en YouTube o en alguno de los micrositios institucionales que lo permitan para que las personas que de pronto se inscribieron, porque esperábamos creo que alrededor de 20, 25 personas, puedan verlo sin problema y no inicien como muy perdidos al no estar en esta primera sesión. Listo, aquí entonces, para efectos de la grabación, ya estábamos haciendo como la presentación del dossier que se les compartió a cada uno de ustedes. Estamos básicamente comentándoles cuál es la metodología, por qué se pensó, cuál es el tópico en tensión que queremos como traerle y a quién va dirigido. Entonces les estaba comentando que está dirigido especialmente a aquellos formadores. Este es un espacio de formación para formadores, pero que también está abierto a todos los que estén interesados en los procesos de mediación, esos procesos de promoción Leo. Entonces, el público especial al que está orientado y por ende su discurso pues va a ser como un juego entre lo lúdico, lo práctico, pero también lo académico, porque va a tener pues digamos sin tener un lenguaje muy academicista que esperamos no caer en eso, pero sí va a tener como cierto referencias a algunos autores que le dieron como luz o fueron los que propulsaron esta tensión. Entonces, bien llegados a cada uno pues, de ustedes, nos van contando después de dónde, de qué institución, qué rol ejercen, para uno también saber con qué tipo de población está contando, si son estudiantes, si son agentes educativos, promotores literarios o si de pronto les interesa el tópico, aunque no se mueven en este ecosistema Leo. Listo, ya saben que no es necesario contar con experiencia previa para este espacio, tampoco entender muy bien habilidades, pues como, ay, bueno, la creación del libro o álbum, porque aquí la idea es como hacerles ese acompañamiento desde cero. Básicamente solo les pedimos como la disposición, o como lo cerramos aquí en esta presentación, lo esencial es la disposición a cuestionar los silencios de la literatura y explorar nuevas posibilidades narrativas. Cómo contamos lo que no se ha contado, lo que se ha contado poco, o lo que se ha contado pero con esa cortina de humo. El objetivo del espacio: abrir un espacio de formación de formadores y laboratorio creativo que permita reflexionar críticamente sobre los tabúes en la literatura infantil y desarrollar herramientas narrativas y estéticas para la creación del libro álbum que aborde temáticas complejas desde perspectivas éticas, simbólicas e inclusivas. En la metodología, el desarrollo es teórico práctico, organizado en encuentros semanales que se alternan en 2 momentos. En las semanas impares, contando pues obviamente en el espacio de hoy, va a ser un espacio formativo. Aquí vamos a girar la reflexión sobre el concepto, diferentes conceptos: literatura tabú, infantil, censura, mediación lectora y elementos narratológicos, que es lo que componen un libro o álbum. Todo ese juego de la imagen, la tipografía, la paratextualidad y otros, que son los que le dan fuerza a un mensaje que no solo es narrado por las letras, también hay otros, digamos, disposiciones en el libro que están reforzando lo dicho por el texto o incluso contrariando, porque esa es la magia del libro álbum, en que el texto no es un eco a lo que está diciendo la imagen o viceversa, sino que se pueden complementar, decir cosas muy diferentes hacia el mismo norte o disentir. Uno me está mostrando, por ejemplo, Ana es muy, Ana la mariposa es muy feliz, y usted ver ninguna mariposa, sino ver cualquier otro animal, una ardillita llorando, ¿no ven? ¿Dónde está Ana la mariposa? Que sería lo que uno esperaría de un cuento ilustrado. El cuento ilustrado, en efecto, sí hace ese gemeleo. El texto está haciendo, digamos, un acompañamiento con ilustración de reforzar una misma idea o un apartado, pero no tienen ese juego de libro álbum que es la complementariedad o la simbiosis, como lo nomino yo.
Esas serían para las semanas pares. Para las semanas impares, yo no sería la persona como que estar ahí mediando este espacio para que la idea sea como una apuesta polifónica, estaría acompañándolos principalmente Sofía Orozco, que fue la persona que presentó inicialmente el espacio, la que les dio el saludo. En estas semanas pares vamos a hacer los laboratorios de co-creación, es decir, la parte práctica. Las sesiones están orientadas al desarrollo de propuestas narrativas y visuales propias. Es decir, las creaciones en forma borrador no tienen que ser pues que ya deba tener un cuento o algo así, sino como cómo construir cada uno de los elementos que componen el libro o álbum, cómo se diagrama, de las imágenes desde dónde podrían ser, si van a utilizar algún recurso digital o si las van a elaborar, bueno, toda esta partecita. Estas van a ser acompañadas por exploraciones en torno al mundo editorial, cómo se puede hacer una autoedición, por ejemplo, los paratextos, que son como los elementos fuera del contenido, desde el título, los agradecimientos, el epígrafe y otros tipos pues, de elementos allí como que refuerzan un poco de algo, otros, como lo que el libro en sí quiere convocar. Por ejemplo, en los libros de terror que la tipografía no, pues no van a encontrar un Comic Sans, ¿cierto? O un Times New Roman, sino que el título está haciéndole fuerza desde la elección de esa tipografía. Entonces, eso entra entre la paratextualidad, en que los elementos, ninguno, es como azaroso. Entendámoslo como por el azar. Todos han sido elementos consensuados, meditados y bueno, porque se escogió el color, porque se escogió que la imagen esté arriba y no abajo, porque a veces la imagen la vemos aquí pequeñito y no de toda la página, porque hay unos textos que solo es la imagen y que luego es el texto por un ladito. Entonces, toda esa forma de disponer las cosas que le llamamos diagramación, dónde va cada elemento, en qué orden, con qué intensidad, eso lo entenderemos como en este otro momento. Entonces, más que producir textos perfectos, este espacio busca activar procesos creativos conscientes, donde la literatura vuelve a ser un territorio de riesgo, imaginación y pensamiento. Las condiciones entonces para certificarse, ese espacio entonces certificado requería una previa inscripción, si no lo han hecho ya les vamos a pasar como la imagen con el QR para que lo hagan. Va a ser la asistencia al 70% de las sesiones, es decir, a 7 porque son 10. Presentar un constructo final o un borrador avanzado de la propuesta del libro o álbum de su autoría, que pueden ser en colectiva mucho mejor, porque sería, así se apostaría mucho más a la co-creación. Y la participación en este laboratorio, lo recordamos, pues no tiene ningún costo, ni certificarse ni participar. Los que vayan a estar en sesiones como público flotante también lo pueden hacer. Desde el ecosistema Leo entendemos dos tipos de población. Los grupos proceso, que son los que nos acompañan diferentes sesiones y tiene un propósito como concatenado, lo que vimos en la sesión 1, de pronto lo retomamos en la 2 y luego en la 3. En cambio, los espacios que están dirigidos a población flotante, en los que se piensan como autoconclusivos. Vemos una temática y en la otra puede ser del mismo eje, pero no necesitamos nada como de lo previo. Por ejemplo, cuando estamos explorando, hoy vamos a hablar de este cuento y en el otro cuento totalmente diferente. Aquí pues la idea sí es pensado como en un grupo proceso en que sean como las mismas personas que vayan ampliando el bagaje sobre lo que se suscita, pero quienes no puedan estar pues, en todo el espacio, no requieran la certificación y que por disponibilidad o por interés solo quieran llegar a alguno de los momentos, bien llegados. O sea, yo solo quiero estar en las teóricas o yo solo quiero estar en las prácticas o en algunas porque no en todas puedes, pues también bien llegados. Los proyectos creados, la idea es que se integre un repositorio digital, que los que ustedes realicen pues se disponga como si fuera esa biblioteca de consulta abierta, pero también estaremos estimulando mucho que los terminen, si los vean por ejemplo un borrador avanzado, y que los puedan presentar en alguna convocatoria editorial o literaria. Este es como el QR de inscripciones, por si alguno le quiere tomar una foto en caso de que no se haya inscrito. Y también van a tener en el chat el link en este momento, por si no pueden leer el QR. Muy bien. Voy a dejar de compartir un momento para cambiar de presentación. Esta era como nada más la del dossier. Si tienen alguna pregunta de la dinámica, del alcance
o algo sobre esto, lo pueden hacer en este momento. O si es claro, también pues manifestarlo. Hola, ¿cómo estás? Quizá un poco el tema de los horarios, ¿cómo se manejaría? La propuesta de horario son el día pues no cambia y la hora no cambia. Serían los martes de 3 a 5 de la tarde, horario Colombia, porque sé que algunos están desde otro país, otros países, vimos en las inscripciones. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Pueden levantar la mano o escribir en el chat. Estaremos también como pendientes y de pronto desean participar, intervenir. Muy bien. Palabras que arden. En esta primera sesión que denominamos el territorio del silencio. Está orientado por mí, yo soy Lady Lorena Arango Pérez, la coordinadora de la Biblioteca de Sabaneta. Muy bien. Los objetivos del encuentro, entonces aquí, problematizar el concepto de inapropiado, cuestionar quién decide cuando hablamos de literatura, qué se lee y qué no se lee, o configuración del idioma hablado, bueno, no sé. Vale. Tengo un mensaje aquí raro que está estorbando mucho. Creo que ya. Muy bien. Cuestionar quién decide lo que leemos y sobre todo abrir ese debate, pero no cerrar. Este es uno de los espacios en que no tiene una información redonda como autoconclusiva, ¿cierto? Como que no es palabra de Dios, no es que así lo dijo Chomsky, es que así lo dijo no sé quién, es que Sócrates estaba muy de acuerdo, entonces es una verdad. Aquí va a figurar una verdad como se entendía desde los griegos, una verdad construida socialmente, una convención, lo que hacían en el ágora. Se reunían y se ponían de acuerdo si la Tierra era plana o no. ¿Cierto? Sí, ¿quién era nominado ciudadano? Y voy a empezar por esa atención porque me parece importante, porque precisamente acá saben que los niños no eran nominados ciudadanos, no tenían esa categoría. Eran hombres que no tuviesen condición de esclavo, eran hombres entendido no por el genérico de hombres y mujeres, realmente eran hombres sexo biológico masculino. Es decir, que las mujeres no eran consideradas ciudadanas en esa concepción. No, esclavos no, y ciertas personas no, y otros pues eran ciudadanos, pero ciudadanos como de baja categoría. Allí estaban según los oficios, las prostitutas, los criados. Entonces, miren esa concepción y es importante porque miren que de allí vamos a partir para entender cómo socialmente se dice qué es qué. En unos momentos de la historia no existía el concepto de adolescente. Infancia, inmediatamente adultez. Uno le ponían pantalón cortico y pantalón largo, no pantalón. Y luego tipo como pescador y ya luego el largo. No había como esa transición intermedia. Y no es algo como tan antiguo. Pues a muchos les tocó, a muchos abuelos, digamos, estamos hablando de solo 2 generaciones en que no se entendía muy bien esa parte de adolescencia e incluso nosotros no entendemos el concepto de infancia. Empecemos allí, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero vayan pensando qué se entiende por niño, por qué varía tanto. Si el concepto de niño fuera universal, no estaríamos diciendo, sí, a los 12 años tú te puedes casar, o a los 12 años ya se está quedando tarde para que tengas un bebé, porque en otros momentos ya a los 14 era tal cosa, en Colombia la ley de infancia cobija hasta tal edad, porque no es universal, en la mayoría de edad de unos países empieza a los 18 o a los 21, no nos ponemos de acuerdo. ¿Será que la infancia sí es tan maleable? ¿Y de quién depende decir esos límites, esas estructuras y bueno, de dónde hasta dónde va esta concepción? Entonces, listo. Empecemos por una primera pregunta, que antes de qué deberían leer los niños, pues precisamente quiénes son los niños. Niños, ubiquemos lo más fácil como infancias, para no generar la atención de niños y niñas y niños y niñeces y lo que más, así como incluyéndolo, podemos poner infancias. ¿Qué entendemos por infancia? ¿Quiénes son los infantes? ¿Hasta qué edad?
¿Qué hacen? ¿Qué es lo particular de un infante? ¿Qué hace que uno socialmente reconozca esto es un niño y no es una persona bajita? O este es un adulto inmaduro, no es un niño. Primer concepto al aire, infante. ¿Alguno? No desde, ay, el concepto, desde la Real Academia o desde la no sé qué, tal pensador, no, ustedes, ¿qué entienden por niño? ¿Cómo nosotros hacemos para diferenciar esto es un niño? Visualmente de una la tenemos muy clara, ¿por qué? O incluso, es que ni siquiera visualmente, cuando vemos un escrito, no esto lo hizo un niño, o identificamos, ah, a mi mamá le cogió el celular mi hermanito, ¿por qué? ¿Qué es lo propio que socialmente nos hace rastrearlos? O lo que asumimos como muy particular en ellos. ¿Cuál es ese imaginario que recrea la infancia? ¿Alguno? O pasa bolas de heno. ¿Qué es un niño? ¿Qué es una niña? ¿Hasta qué edad? Empecemos a decir. Los niños son hasta qué edad, la infancia. Están pero súper mega callados. La idea de taller, pues porque no se pensó como conversatorio ni como charla, sino como taller. Catherine, no sé si Gloria tiene la mano levantada ahorita o de Andrew, hace ratico. Catherine, cuéntanos. Pues según el ICBF, los niños son hasta los 18 años y la primera infancia vendría siendo hasta los 5. La primera infancia hasta los 5 años. Listo. Y uno dice ley de infancia y adolescencia, entonces le mete también que adolescentes hasta los 14 y estamos hablando solo de Colombia, ¿cierto? Eso no es universal, no está escrita en las piedras, en piedra, ni lo bajaron de el monte Sinaí de ninguna parte, sino que es algo que cada sociedad lo determina, cada cultura lo está determinando. ¿Sí será? O habrá algo que universalmente uno podría decir, esto es un niño, donde sea que esté, esto es un niño, no importa cultural, no importa la ciudadanía, no importa el tiempo. Hay dos conceptos aquí muy, pues de pronto técnicos, pero se los voy a compartir porque son muy fáciles de entender, que es diatópico y diacrónico. Entonces, se los voy a compartir, diatópico y diacrónico. Crónico de cronos, tiempo, y tópico de topos, de espacio. Entonces es algo como que uno dice, es una variable que tiene que ver con el lugar donde esté o con el momento donde esté. Porque uno dice, ah, en Colombia la infancia es así. ¿En Colombia cuándo? Porque ha cambiado mucho. Nuestra ley de infancia cambió. Y dijo, no, ¿desde dónde vamos a entender la infancia? Hasta realmente los 17, después dijimos, no, hay algo intermedio, hay una adolescencia. Entonces hay infancia y adolescencia, le pusieron precisamente ese apellido de adolescencia. Entonces, normalmente en Colombia entendemos la infancia hasta los 12 años, y ya desde los 13 a los 17 de adolescencia, y ya a partir de los 18, adultez. Pero para términos, hay otros términos legales, de ICBF, como lo decía, la infancia, anclado también como en la parte de adolescencia, digamos que entran hasta los 18. Y no es universal, porque como les decía ahorita, en unos países es hasta los 21 o hasta no sé qué edad y así. O te puedes casar a partir de los 12, de los 10 años, desde dónde me estoy ubicando y en qué tiempo. Entonces ahí está lo diatópico y lo diacrónico. ¿A qué país le estás preguntando? ¿A qué lugar? ¿A qué cultura? ¿Y en qué momento? No es a eso por allá en el Medio Oriente, no, también en Medio Oriente ocurrió aquí en Colombia, porque hasta qué año se prohibió el matrimonio infantil en Colombia. Googleenlo, pregúntenle a la El hija. año pasado. El año pasado. Y uno dice, ay, pero en los años 1600, en los años 1600, imagínense, porque antes sí se permitía siempre y cuando tuviera permiso de los adultos, de los acudientes, y uno dice, ¿cómo es posible? No, pues que estábamos tan avanzados, y así tan avanzados que niños de 12, 13, 14 años se podían casar siempre y cuando no tuvieran, tuvieran el permiso de los papás, como si uno no, y ni siquiera los papás del acudiente. Entonces eso implíquese todas esas tensiones. Hasta el año pasado. Si alguien es de otro país y nos quiere decir, aquí es diferente, también para que
Pensemos como que eso tan, tan discutible y tan debatible en el momento en que no es una verdad. Si fuera una verdad es que es hasta aquí y nadie lo puede alegar. Pero como se vuelve una convención, se pone entonces ahí la parte en que carece de objetividad y que ya se vuelve un poco más tenso, porque tu verdad y tu cultura tiene que imponerse sobre la mía. Entonces había una violencia epistémica allí. Tu verdad es más importante que mi verdad. No, es que aquí donde yo nací es hasta los 14 años, o es hasta los 13, o es hasta los 10. No sé si me dicen de otro país. Bueno, perdón. Vamos entonces a comprender que el concepto de niño ha cambiado demasiado, demasiado. Y que ha dependido de muchas variables. El primero como que nos ayudó a entender, o bueno, los primeros paradigmas o discursos que nos dijeron, esto es un niño, la medicina, la religión, la psicología y la pedagogía. Nos empezaron a identificar, hay alguien que es diferente, hay alguien que tiene enfermedades diferentes, que tiene un proceso diferente. Y no es que ahí es que los niños tienen el corazón allí y los adultos allí, sino sí encontraron desde la medicina, hay unas situaciones muy particulares en su morfología, hay unas condiciones muy particulares. Por eso en nuestro tipo de medicina hay unos doctores especializados en los niños, porque tienen una realidad totalmente equidistante a lo que nosotros entendemos. Entonces, desde allí ellos empezaron a dar cuenta. Si uno lo quisiera definir desde lo biológico y más universal, quizás entendería como de bebé esa primera infancia, quizás arrancaría con la dentición. Apenas le empiezan a salir los dientecitos, uno dice, ya no es un bebé, pues ya empieza a pasar como una primera infancia. Pero digamos como eso no es tan poco universal que al año le nace el dientecito, porque incluso a los 6 meses ya le sale el primer dientecito, no es tan universal, pero se podría entender en Colombia, esa primera infancia, las bebés, otros lo dicen hasta los 3 años. Lo entenderíamos, digamos, como el más genérico hasta los 2 años. Entonces, de 3 a 7 años hay una primera infancia, de 8 a 12 años una infancia, adolescencia hasta los 17 y ya luego la adultez. Nuevamente hablando de Colombia y de Colombia el ahora. Si lo miran desde otro momento histórico va a falsearse totalmente eso. Listo, entonces como ni siquiera nosotros nos hemos puesto de acuerdo ni como país, ni como cultura, ni como humanos, mucho menos en qué es lo adecuado para un niño, si ni siquiera entendemos la infancia. Y etimológicamente entender la infancia le hace mucho, mucho juego, mucho resueno. La etimología de infante es sin voz, porque lo decía, el infante es, ¿de dónde empieza? ¿Cómo así que infante? ¿Quién es? Es aquel que no puede hablar. Entonces estaba hablando más de una etapa muy, muy pequeñita, cuando el niño apenas estaba empezando el desarrollo lingüístico, que ahora sabemos que no es así, que el niño pues ya sí puede hablar porque mira que lo entendemos hasta los 12 años, pero muy bueno esa parte histórica en la que dice es aquel que no tiene voz y obviamente lo necesitamos aquí, porque es aquel que incluso indiferente a la edad, es alguien que se silencia, es alguien que no se tiene en cuenta. Concurso infantil. Y ya iba a decir el nombre de alguno, un concurso, pero no, mejor no. Ya me va a venir uno, que eso es importante. ¿No? Concurso infantil, Pedro Páramo. Y uno le dice, ¿quiénes son los jurados de ese concurso infantil? ¿Quiénes deberían saber qué libro es chévere? ¿Qué gusta? No debería estar entre los jurados un infante, y no, un señor por allá bigotón, otro con 4 doctorados, que sí, y otro no sé qué, diciéndoles qué leer. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta a los niños cuál te gusta. Y ya en estas tensiones que las vamos a conversar, pero digamos fueron un poco más esclarecidas en mi trabajo de grado, que precisamente es de tabú literario, de toda la situación de censura y autocensura en el ecosistema Leo, y allí había y lo voy a exponer en hasta bien, como que hay unos libros que dicen que son los mejores y los más representativos en la literatura infantil. Y hay varias instituciones que promueven estos, por ejemplo, la IBI, ¿cierto? Que es como uno de esos espacios así. O el ALA, pues en Estados Unidos, que son como asociaciones en que dicen, o que aquí sería Fundalectura, que nos sugieren
no solo las acciones para promover un libro, sino como esas categorías. Y muchas editoriales los siguen a esto como lo canónico, que dice, este libro, Torre, no sé si les tocó en la editorial Norma, que tenía Torre Azul, Torre Verde, Torre no sé qué, entonces uno solo por los colores ya reconocía, este es de tal a tal niño, los adolescentes eran como los verdecitos, los amarillitos eran como, digamos, lo que entenderíamos por la infancia, y los más pequeñitos, que eran como hasta los 6 años, era el color azul. ¿Cómo sabe la editorial cómo echar por solo grupo etario, por solo la edad, a unos niños a un mismo lado? Cuando uno dice, ¿cómo así? Si el niño tiene 12 años, debería estar leyendo esto y no tal cosa. Solo consideraba la edad. ¿Y si es justo? ¿Y si tiene un talento excepcional? ¿Y si ese niño lee en 4 idiomas desde los 3 años? ¿Será entonces que la editorial debería decirle, lea esto, lea Pipa Medias Largas, lea Heidi, cuando ella quiere leer Harry Potter, o quiere leer Roald Dahl u otras cosas, y Roald Dahl, las versiones más gorditas como, las brujas no están largas, digamos, Matilda es larga. Entonces uno dice, ay, no, eso no, uno lo decía es que solo por extensión. La extensión del libro indica la población. A nosotros nos decían, ah, sí, el libro pequeño y que tenga mucho texto es para niños, sí será. Sí será que caben todos en esos mismos rótulos y esos mismos sesgos, o depende del niño. O uno dice, no, es que ya tiene 30 años, ya no puede leer libros infantiles, pero es que tiene síndrome de Down y no, pues y le encanta los libros de primera infancia de Ibar Dacol. Y le va a decir que no, usted tiene 30 años, entonces ya tiene que estar leyendo 50 sombras. No, cierto que depende de muchas particularidades. Si tiene una neurodivergencia, y neurodivergencia puede ser talento excepcional que desarrollan, por ejemplo, las personas que tienen TEA, algunas, pues no todas desarrollan talento excepcional. Y entre esos puede ser talento lingüístico. Los niños que ustedes de 4 años y como unos loros hablan y súper fluido y un léxico súper avanzado, puede ser por talento excepcional, con una capacidad lingüística o por estímulos y formaciones que el niño le leen desde yo no sé qué, desde que de los que se criaron en el estomaguito de la mamá leyendo Dostoyevsky, y uno, ay, qué bueno. Pero no a todos nos leyeron Dostoyevsky cuando estábamos en el vientre de la mamá y no significa que tengamos un retraso cognitivo. De hecho, hay otra palabra, y vamos a ir poniendo los conceptos, hay otra que se llama violencia cognitiva, que ocurre mucho en la infancia, que es anticipar procesos. Es que yo quiero que mi hijo a los 3 años ya sepa 2 idiomas y que sabe artes marciales y que es cinturón negro y que yo no sé qué y así. Adelantar procesos en un niño es considerado violencia cognitiva. Es lo mismo que ustedes decir, ay, ve, el niño de Juanita se le adelantó y lo tuvo de 7 meses. Y usted no se alegra, ay, tan adelantadito, qué rico. Súper dotado, nació antes, no fue capaz de nacer de 7 meses. Lo mismo que entendemos que lo adecuado es que nazca a los 9 meses, lo mismo en las etapas de desarrollo cognitivo. Hay un atropello en que el niño se quiere sobreestimular porque lo queremos adultizar, se va a saltar procesos. Eso ocurre mucho cuando es muy hábil en ciertas materias, entonces lo adelantan, y me pasó con un hijastro, con Santi, en que precisamente tenían talento excepcional, entonces era muy listo por unas materias y lo adelantaron 1, 2 años. ¿Y eso qué hizo? Que él no se ubicara socialmente como en algún mundo, porque entonces era muy pequeño para los compañeros con los que estudiaban, y ya como estaba desarrollándose con niños que eran 3, 4 años mayor que él, ya no se podía tampoco hacer con los niños pequeñitos, como que quedó en el limbo. Ya no le corría el hilo conductor a las conversaciones con los pequeñitos que eran de su edad homóloga, de su generación homóloga, pero tampoco se entendía con los que estaban en su grupo. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? ¿Qué atropello le hacemos a veces cuando los adelantamos? Y nos dicen, no, entre más rápido se gradúe, mejor. Pero hay una cuenta emocional que hay allí. En lo cognitivo, perfecto, el niño puede terminar en 4 años antes la primaria, yo no sé qué, lo que quieran, sí, pero hay un atropello en su desarrollo emocional. E incluso le dice, cuando le decimos es que tiene que salir a jugar, no porque es que tiene que quedarse a estudiar álgebra lineal y geometría euclidiana,
qué bueno que a mí me hubieran enseñado geometría euclidiana, pero me preferí ver el Chavo y me encanta, porque el Chavo me ayudó a entender muchas cosas y unas lógicas y así, ¿cierto? Mira que es muy crítico, es un niño totalmente abandonado y olvidado por la sociedad. Nadie le importaba de dónde vivía, no sé qué. Entonces miren que unas cosas que parecen como muy infantiles y muy torpes, las necesitamos, ayudan a ir concibiendo lentamente el mundo. Otro ejemplo, y obviamente los voy a decir muy disparatados, usted no le permite al niño ver ciertas películas para adultos. No muy bueno porque está adelantado, porque ya puede ver películas más 18. Si lo consideramos adelantado o es un atropello. Entonces, ¿por qué no ese mismo tacto en la literatura o en la música? En la música, ya las pintucaritas y las piñatas con el reggaetón a toda. Y uno dice, si entendemos que es un ser diferente, que piensa diferente, que le estimulan y se sobreestimula por ciertas cosas, ¿por qué no le respetamos las condiciones de su mundo? Que incluye la literatura, que incluye los estímulos audiovisuales, los estímulos auditivos, ¿por qué no comprendemos eso? El veto está en el libro, pero en la película súper violenta, pero el videojuego con unas temáticas que nada que ver, échele machete a tal y no sé qué, la noche de Freddy, Roblox, y así uno, ay, no normal, es que eso es mentira, eso pues el niño sabe que eso es mentira y que él no se muere en Plants versus Zombies. Y si comprenden el videojuego esto, porque entonces en el libro no le hacemos la misma reflexión. Es que en el libro que Matilda sea huérfana y que ella haya quedado huérfana porque no es la versión de cine que nos llegó que se resuelve todo, sino las versiones originales de Roald Dahl, se piensan en un niño que tiene que salvarse a sí mismo. Por ende, no hay un adulto que lo ayude, no hay alguien que lo adopte finalmente y lo resuelva y sea feliz. A nosotros en las versiones de cinematográficas sí las cambian un poquito. Por ejemplo, el gigante bonachón, que en película es mi buen amigo el gigante. La niña huérfana, ¿cómo le resolvemos la vida? El corín sellado, el final feliz, el final rosa. La adoptan y felices por siempre y no sé qué. No, Roald Dahl les devolvía la capacidad del niño de entender que en el mundo hay familias disfuncionales, que la familia también falla, porque esa es una de las formas en que se volvía el mundo del niño en una burbuja, en que todas las condiciones son perfectas, en que siempre hay papá y mamá, y que papá y mamá y abuelos nos aman, y a veces no funciona así. No hay, o sí hay, pero no de una forma adecuada. Incluso ahí están los archienemigos, ahí están los villanos, ahí están los antagonistas de muchos de la obra de Roald Dahl. ¿En quién era la persona indeseable en el, a ver, otro, en la medicina de Jorge? La abuelita, la abuelita. Y en otro muy diferente, la de las brujas, la abuelita era el apoyo total, era quien criaba y quien maternaba, porque el niño era huérfano, quedó con su abuelita. En el de los cretinos, nuevamente un niño en estado de orfandad, ¿quién los estaba criando? Los tíos, y para nada buenas personas criando. Y Matilda, ay, muy bueno, está en un hogar funcional, papá, mamá, hermano, sí le iba genial con esa familia, obvio no. Ya entonces nos está diciendo es que no siempre el mundo funciona de las mismas formas, y el niño debe entender que tiene que reconocer quién es su red de apoyo, no necesariamente su familia, no necesariamente su papá, no necesariamente, puede ser otros, puede ser la profesora como Matilda, puede ser la abuela, puede ser alguien por fuera de su círculo familiar. Entonces, es empezarle a devolver al niño la realidad del mundo. Entonces, mira, empezamos allí. ¿Qué deberían leer los niños? ¿Alguna idea? ¿Qué hace que un tema sea apropiado o inapropiado? ¿Quién lo decide? Y los niños son lectores críticos, o ellos no. Qué pesar ponerlos a leer eso porque ellos no van a entender y se van a traumatizar. ¿Qué pensamos? Cualquiera de estas que quieran responder. ¿Qué hace que un tema sea inapropiado? Empecemos por ahí. Pues yo pienso que un tema lo hace inapropiado es la capacidad de comprensión que tiene el niño del tema, porque un niño que tiene una inmadurez emocional, digamos que no comprende, digamos, por ejemplo, en la parte sexual, introducirlo de manera abrupta al mundo de la sexualidad sin explicarle, sin que él tenga esa conciencia y esa capacidad de entender, creo que podría generarle un choque en vez de, si uno lo que busca es que el niño
comprenda, que el niño entienda, lo que busca, lo que generaría es lo contrario, es un trauma, un acercamiento a un tema que él no puede, digámoslo como masticar, o sea, que no lo puede digerir según la edad que tenga, mentalmente hablando, porque también tiene que ver mucho con los papás, cómo los papás educan a sus hijos, en qué temática los introducen, pero yo siempre creo que hay que tener muy en cuenta es la capacidad del niño realmente, biológicamente y emocionalmente, sobre todo, de comprender y acercarse a temáticas y también de cómo se las acercamos, porque pues si uno lo pone, como hablamos ahorita de la película, uno lo pone al niño a ver una película que en un lenguaje que él tal vez no comprende, lógicamente yo pienso que sí le va a generar una reacción adversa, un trauma, a que si uno lo hace con un lenguaje y en una forma en que el niño comprenda según su capacidad. Es demasiado interesante. Entonces, lo que nos cuentas es Jael, Jael o Yael, ¿cómo se pronuncia Sí, tu nombre? señora, Con J, con T. cualquiera, sí es con J. Yael, pero también Jael, eso Mm, cualquiera de las dos está bien. listo. ¿Cuál es la forma inapropiada de decir? Muy bien, muy interesante, pero acuérdese que acá no le voy a decir sí o no, póngale cero. Acá todo va a estar en tensión. Porque uno diría, depende del niño y si para el niño ya está listo. Pero si a una niña la sexualizaron muy pequeñita, entonces sí, porque por lo que sea estuvo en una situación en un hogar que quedó el desamparo y sufrió un abuso, entonces como ella ya sabe lo que es la sexualidad, puedo acercarla al porno. Y uno diría, que sepa no significa que deba, ¿cierto? Es que se le mataron a toda la familia, entonces, bueno, que consuma esa Roblox está bien. Igual ella ya donde vivía había mucho tiroteo todos los días, entonces no importa, ella va a saber. Entonces, no les estoy diciendo que sí, que no lo que dijo, sino uno, es que no hay verdades únicas. ¿De qué depende ese manejo de ese niño? Entonces, cuando uno entra, si depende del niño, muy fácil cuando uno está hablando de que le pongo a disposición a mis sobrinos, a mis hijos, pero si usted tiene un grupo de 30 niños, ¿y usted qué va a saber? Que uno le duele, que usted le hable de divorcio porque ahí tiene su talón de Aquiles, pero en otro que necesite que usted le hable de divorcio porque su familia está pasando por esta situación. Y uno, ¿qué hago? ¿Les hablo o no les hablo de esto? Lo que hacemos los promotores de lecturas, la fija, mejor no me arriesgo, porque de pronto alguno lo estoy hiriendo, le estoy echándole sal a alguna herida o alguna así, entonces mejor no, lo evito, no. ¿Será que entonces la censura como anticipación, la censura como antídoto está bien el remedio, pero cuando uno dice como prescripción, censura prescriptiva, antes de por si de pronto mejor jalo un cable que no es, evito, dejo eso quieto. Por ahí escribieron algo, ¿cierto? En el chat. Al alzaron la mano. Cuéntanos. Pues personalmente como promotora de lectura siento que eh, no hay como temas tabús para abordar la literatura con los niños. Creo que tenemos autores demasiado buenos que tocan demasiados temas y yo creo que más es abarcar la profundidad con la que se da. Pero la sexualidad, por ejemplo, se puede tratar desde los niños muy, muy pequeñitos. Si abordamos libros como Con Tango Somos Tres, desde la primera infancia lo podemos hacer. Es decir, a mi modo de ver, sí se puede acercar los niños a muchos temas, claramente desde una profundidad adecuada, pero sí, sí se puede. Sí se puede. Cualquier tema está bien. El tema es de profundidad. Estamos aquí. No estoy diciendo que sí, aquí como si fuera teoría de conjunto, lo que es cierto, lo que es falso, sí, no sé qué, no. Estoy simplemente parafraseando algunas cosas y mire que lo que nos dijo Jael es súper pertinente, pero acá nos dice una posición opuesta y también está súper bien. Como bueno, tengamos en cuenta ciertas cosas, o bueno, no opuesta, sino complementaria. Depende del interés o de la necesidad o depende del niño. No, todas las temáticas se pueden, pero respetando esa profundidad. Y uno dice, porque si echaríamos al veto, no le hablemos de sexualidad, ¿cómo prevenimos entonces el abuso? Si el niño no comprende esto, si muchos abusos podrían ser prevenidos, si él dijo, no, es que el adulto siempre es seguro, lo que le diga al adulto está bien, lo que le disponga al adulto es que el adulto se respeta, y si le dice que se calla, y si eso hay que hacerlo, no, ¿cierto? Entonces hay otros libros que precisamente previenen, como las fotos de Caro,
que es una niña expuesta por un adulto que le empieza obviamente a violentar, a tomarle fotos inadecuadas, si le dice así no, si te sientes incómoda no, bueno. Marta dice no, creo que se llama, y lo estoy mal parafraseando el libro, en que es precisamente un vecino que empieza a hacerle unas propuestas y cuando dice, no señor, me incomoda cuando ella por fin lo habla. Es que yo soy el adulto, usted me respeta y me tiene que hacer caso, sí. Entonces miren que hay unos temas que ponerlos inmediatamente es que como es sexualidad, no, dependiendo, ¿cierto? Todo depende. Entonces, ¿quién más por ahí? ¿Hay una mano levantada o fue que alguien se conectó? Ni una ni el otro. Listo. Entonces, No, ¿quién? perdón, sí, Sí. pues es que no he podido bajar la mano, pero sí voy a poder hacer una intervención. Creo que el acercamiento que se tiene con los niños en los espacios, ese intercambio de ideas cuando uno está trabajando con ellos, el escucharlos, el escuchar esos diálogos que tienen entre ellos cuando están jugando o están dibujando le dan a uno la pauta de los temas que puede ir trabajando con ellos y descubrir en la individualidad las búsquedas que ellos van teniendo y el acercamiento a los temas preferidos. Muy bien, gracias por complementarnos eso. Miren esta otra que es igual de tensa. ¿Quién debería decidir? Los papás, punto. Entonces, si los papás, tendría que el papá intervenir todo el plan de estudio y el plan de propuesta formativa lectora y plan lector de la institución, sí. O la profesora se supone que, o el profesor tiene autonomía, porque tiene una formación que se supone, un bagaje, un título que dice, ella es capaz de saber qué libros en qué momento. O uno dice, no ni siquiera la profe, la institución, porque es que tiene convenio con tal editorial y tenga esta editorial. Y que no, qué libros, esta tiene que ser. Eso entra más en lo que se llama transgresor. La literatura transgresora la vamos a entender como aquella que dicen que es adecuada según la apuesta curricular. Entonces ya estamos hablando desde una visión más pedagógica. Y ese dicen que suena como todo al aire, no, obviamente de las personas que aborda esto, es Luis Gabriel Mejía Ángel, en su tesis doctoral, que precisamente se pregunta sobre la literatura transgresora. Y allí él la va a entender sobre lo que es adecuado en su ámbito académico. Entonces lo va a ver es desde, esto es lo que se supone que van a, ¿se acuerdan que no, hay como esa pequeña tablita de temática según la edad? En sexto ven tipo de esta literatura, en octavo esta, entonces que la colombiana, que la universal, que la latinoamericana, ya no es por edad, sino por ciclo escolar. Así se maneja como en el colegio. Y algunos textos como deseados. Entonces algunos se disfrutan mucho la metamorfosis y otros la odian y se tiran todo el ejercicio literario y ya dicen que mal leer es muy maluco. Ay, es que a mí me pusieron a leer eso en el colegio y me traumatizó. ¿A quién le pasó? Y no porque sea traumático en el sentido de horrible sostener esta conversación con el libro, sino porque no me interesó. Yo estaba en ese momento en mi vida que quería otras cosas y tenga su Marquesa de Yolombo y como que de malas porque esto es muy bueno y es que ese autor es muy bueno. Entonces, miren que la institución escolar también va poniendo ciertos sesgos o ciertos hermetismos en qué leer y qué no, y según no nuevamente la edad, sino ciclo escolar. Sí deberá ser por ciclo escolar, porque sabemos que en sexto grado hay chicos que pueden tener 11 años, dependiendo del colegio también pueden tener 15, 16 años. Son, nada, si los repitentes, no necesariamente los repitentes, hay unos en que estuvieron desescolarizados, hay unos en que, bueno, por muchas situaciones, están una situación de neurodivergencia, el niño está allí, sabemos que apenas están es que adelante, póngalo con los adelantados, con aceleración. Usted va a poner un niño con una neurodivergencia que tiene 16 años en un grupo de aceleración, se va a abrumar muchísimo. Entonces, ni la edad ni el ciclo escolar deberían ser como tan deterministas. ¿Quién lo debería decidir? Sí, a la iglesia. Ahorita les cuento eso, como que yo le dije que la medicina abordó mucho, la iglesia, la pedagogía, la psicología, por ejemplo, por supuesto, y así. Entonces, ¿quién nos dice si quieren o intervenir otra vez en esto o sigo con otra preguntita? Hay momentos para cada libro. Y ese momento, ¿quién lo decide, cierto? Y ese momento, ¿quién lo decide? Y como ese es precisamente el ejercicio del promotor, saber que no todo es para todos y no irse con un solo paquete de libro, como nos toca leer el Quijote, sí o sí, porque es que aquí, ¿y por qué? Porque mi planeación lo dice.
¿Y por qué no? Cuando usted se vuelve entonces un promotor más versátil, es capaz de dominar mejor las aguas de la mediación. Cuando dice, les voy a ofrecer un banquete literario. El banquete literario pueden ser 3, 5 libros. Entonces ya sé que los que les gusta más el cómic, es que aquí alcahuetería uno leyendo el cómic y el otro leyendo la Ilíada en su versión original y cantada y yo no sé qué, y en verso. De que depende muchas cosas. En ese caso, uno entendería primero las formas en que aprende, si es más visual, si es más kinestésico, si es más auditivo. El libro, pero en audiolibro, perfecto. El libro, pero con imágenes, perfecto. El libro, entonces ya sé que si no aprenden igual, si no van a captar igual, yo no me voy a tirar la literatura diciéndole, léase en versión original La Guerra de Troya, sino que voy a buscar quién sí, quién no. Este niño ya lee desde muy pequeñito, él me puede aguantar este tipo de versiones, o este libro, y aguantar, pues obviamente una palabra tensa, pues como por ponerlo ya más picantico, pero bueno, él podría desear estar interesado. Entonces yo le voy recomendando no solo mi grupo de forma homóloga, como si fuera homogenizada, perdón, como si fueran iguales, los mismos, no. Debo comprender que para unas acciones de lectura voy a identificar, bueno, que por los repitentes, que por las neurourgencias, que por los que están en PIAR, que por los que están en yo no sé qué, cada persona debe hacer ese diagnóstico. Buenos lectores, malos lectores. Buenos lectores literarios, no malos lectores, porque pueden ser muy buenos lectores, o sea, claro, para leérselas un montón de cosas para poder pasar más fácil LOL, ahí sí se leen unos mamotretos y unos manuales, o que consuman otro tipo de literatura, es que él ve mucha película, y le gusta mucho el anime, no está leyendo constantemente los subtítulos, está leyendo otro tipo de narrativa, no tiene que ser libro. Entonces el promotor literario va comprendiendo eso, que el libro es solo un recurso, es solo una excusa para entrar en el mundo lector. Pero cuando empezamos a pelear que el formato tiene que ser libro, que tiene que ser de tal editorial, que tiene que ser en tal tiempo y en tal momento, se va a empezar unos tipos de violencia cognitiva, en que nos dañamos la vida de lectura en uno porque le hubiera gustado empezar por El Caballero de la Armadura Oxidada, mientras que otro ya quería ir por Lovecraft y por Stephen King, que escribe los libros muy largos, pero le entretiene mucho y no sé qué, porque es que le gusta el terror. Y venía desde Escalofríos, muy rapidito, entonces de Escalofríos saltó a Edgar Allan Poe y de ahí a Lovecraft y de ahí a otros y no sé qué. O empezó con Stephen King y creciendo y no sé qué. Entonces uno entender que yo no me puedo presentar en un espacio de lector con un solo libro. Pues cuando uno es una hora del cuento, imposible uno anticiparse y llevar 1000 opciones. Uno la centra sobre una, le toca generalizar. Pero cuando acompañan procesos de largo aliento sostenidos, que usted ya tiene cómo hacer un diagnóstico, tiene cómo hacer unas particularidades, pues básicamente le toca abrir un poco más de portafolio. Y no Tito y Pepita para todos, que nos encanta. Claro que nos encanta, pero quizá otros ya estén listos para otro tipo de textos o les interesa. Total que vamos a entender o a tratar de definir acá en una situación muy osada que es la literatura infantil. ¿Qué es la literatura infantil? ¿A qué podemos llamar literatura infantil? Porque esa la anticipé. La literatura infantil, desde lo que sientan, y lo vamos recomponiendo el concepto. Desde lo básico. No dice literatura, ¿qué? Arriesguense, tranquila. Acuérdense que acá no vamos sobre certezas. Vamos sobre, sobre incertidumbres, pedagogía de la incertidumbre, como lo llaman algunos pensadores, que es componer unas hipótesis y tratar como de, quizá, no probarlas, porque no hay necesidad, aquí no vamos, es como que tenemos que probar esto, sino ponerlas sobre la mesa, discutirlas. Vamos a comprender pues como lo obvio, la literatura quedó dirigida a niños. Entonces usted como promotor de lectura, ¿qué hace con tantos libros infantiles si usted no es un niño? O entonces no, ese niño, usted ya tiene 30 años, usted no puede leer un libro o álbum. Y más porque usted no estudió literatura, ni trabaja en una biblioteca, ¿será?
¿Será que la literatura infantil es solo para niños? Son libros que, aparte de contar algo, ayudan a nombrar elementos, situaciones o sentimientos. Pero eso no solo la literatura infantil, porque eso podría ser un libro con cualquier población, con cualquier grupo etario o cualquiera de las clasificaciones literarias. Porque un libro de la literatura rusa, novela rusa, que son más de 5.000, creo, caracteres, uno diría, también nombran elementos, también nombran situaciones, también nombran sentimientos. Entonces, o cualquier otra. La literatura colombiana hace esto, la literatura mitológica también hace eso. Eso, pero con dibujos. Y entonces lo voy a poner a leer Nana, o Berserk, un anime bien traumático, un manga bien traumático por ahí, porque trae dibujos. Y porque ayuda a entender el mundo, las emociones, las situaciones, ¿sí será? Un manga bien violento, porque tiene muñequitos y tiene poco texto. Y si yo digo, literatura infantil, muchos dibujos, tiene, poco texto, tiene, me ayuda a entender el mundo, tiene, manga violento, aplica ahí. Y no necesariamente manga violento, sino como tenso, así, que Nana no entraría en violencia, pero sí como en perturbado. En perturbado. Ah, bueno, sí tiene escenas de violencia sexual, que me dicen por acá que sí tiene escenas de violencia sexual. Entonces uno diría, no, el manga, entonces el manga sería literatura infantil, sí lo es. Entonces, ¿qué será la literatura infantil? Si no es la literatura para niños y no es la que tiene unas formas muy específicas. Libros para imaginar, soñar, crear. Pero entonces eso podría ser un libro de superación personal. No me ayudaría a imaginar, soñar, crear. O un libro de filosofía. No me ayudaría a imaginar, soñar, crear. Ay, ese no sería necesariamente, no es esto. Miren que es lo mismo que definir el niño. El niño lo vamos a definir por la estatura, sí, por la estatura. Entonces las personas de talle baja son niños, no. El niño es aquel que juega así, porque entonces el niño si no juega así no es un niño. El niño entonces lo trataron, acuérdense que desde la biología, desde la medicina, entenderlo como unas cosas que pasan más o menos de forma homogénea. Como les decía, la dentición. Le salen los primeros dientecitos, ya deja de ser bebé. Cuando tiene su dentición completa, entonces si tiene dientes de leche, ya empezamos a hablar de infancia. Y cuando ya empiezan a carecer esos dientecitos de leche, ya entonces estamos hablando de un adulto. Que sabemos que hay excepciones, que porque un adulto tiene 60 años y ahí no ha mudado muelas y yo no sé qué. Pero desde la biología partieron como de ese, no, imposible nominarlo con estatura, imposible nominarlo de estado mental o psicológico, imposible ponerlo en un solo rótulo. ¿Será que la dentición es como la única forma de aplanar esto y ponernos de acuerdo? Si ni siquiera entendemos el niño, mucho menos su literatura. Ahí sí que sería caer nuevamente en otra necedad. Es muy complejo. Pero digamos que una de las definiciones que uno puede rastrear de literatura infantil es la literatura que trata de responder las preguntas de un infante. Entonces ahí entenderíamos por qué sexualidad. No o sí, ¿cómo? Si al niño no le interesa, si no está en su mundo, si no está en sus necesidades, si no está en sus intereses, no lo asociamos a la literatura infantil. Entonces es aquella que responde las preguntas que tiene un niño. Y no solo en el preguntario de por qué, no sé qué, por qué los caballos no vuelan, sino que va más desde la concepción de hasta dónde necesita entender la muerte, qué existe, qué la motiva. Porque la muerte, bueno, sí, entonces le va a poner el libro tibetano de los muertos, para que entienda bien qué le va a pasar y que hay unos bardos seductores que van a tratar de que no reencarne y que no sé qué. Sí, no, ¿hasta dónde es su pregunta? ¿Qué quiere saber con respecto a la muerte? De dónde nacen los bebés? Nos vamos a quedar contándole la cigüeña. Necesita saber demasiados detalles en que entonces el óvulo hizo yo no sé qué y que yo no sé qué, no sé qué, algo desde lo biológico súper exacto, o qué necesita saber exactamente de dónde nacen los niños. De las mamás y ya, ¿se acuerdan que uno, ¿cómo se llama ese libro? El que piensa que el papá está en embarazo, porque es gordo, porque es muy panzón. ¿Cómo es? No lo recuerdo. Y tiene un formato muy bonito, es muy delgado, vertical, entonces llama mucho la atención. Queda segura, porque la mamá estaba en embarazo y decía, ay,
va a ser embarazo doble, mi papá también está en embarazo, claro, bien panzón y con la tipo de panza que ya sabemos que no es de necesariamente las gorditas que son como más armónicas, sino que hay unos papás que la barriguita sí parece de embarazo, más piponche. Y será, el niño, ¿qué necesita saber de ahí? Ah, en que el nacen es de la mamá, pero que se necesita mamá y papá, utilizar ese término, entonces ve, yo no tengo papá, entonces ¿cómo habré nacido? ¿Hasta dónde necesita saber? Y eso no necesariamente tiene que adivinarlo, como decía la compañera, ¿quién no le va a decir cuáles son sus intereses, qué contarle y cómo, sino el mismo niño? ¿Qué saben de esto? Y entré preguntando, ¿qué sabemos de la muerte? ¿Qué sabemos de yo no sé qué? Así. Y no necesariamente qué sabemos de la muerte, sino no, pues esas temáticas no tienen que ser tan crudas o tan escuetas, sino es decir, ¿qué le pasó al pajarito? ¿O por qué la hormiga se está llevando ese insecto? ¿Por qué no lo dejan libre? No es muy cruel que se los lleven. Ah, es que entiende que hay ciclos de vida. Porque no viviremos para siempre, porque no hay personas de 200 o 300 años. ¿Qué les pasó? Porque en este mundo no habitan. A ver si ellos entienden desde ahí. No sería mejor que fuéramos todos inmortales. Entonces, acercándolos con las preguntas adecuadas para saber si ya es que saben que las personas no duran tanto porque su cuerpo biológicamente no está condicionado para eso y más o menos duramos 100 años, de entre 70 a 100 años. ¿Por qué? Entonces hay uno decirle en sus términos cómo conciben esto. Entonces miren que es más que intuirlo, rebuscárselo, sacar la bola y a la adivinación, pregunte e interactúe con ese grupo. Cuando uno dice, ay, les voy a traer un super mega cuento, profesores, ya lo sabíamos. Lo mismo las temáticas, que uno dice, vea, les voy a contar algo que se llama bullying, y ellos hace rato saben de eso, de pe a pa, no sé qué, y saben más que uno. Entonces uno decirle, indague con qué público está, qué temas le interesan, qué móviles tienen para leer, y cómo, qué otras cosas, cuáles son los libros preferidos. No leen casi, cuál es la película preferida, cuál es el videojuego preferido. Y si usted no sabe de qué se trata ese videojuego, explore qué tema, es que les encanta, ahí vean, hay uno que yo no supe, no lo he visto mucho, pero era un super top en el tiempo, hace como unos 4 años que yo estaba en Confe, 3 años, dice que el mundo de Gumball. Y me decían que era como lo más top del mundo, y yo, ¿pero por qué? No, y muchas respuestas, el preferido, y ese era como súper mega votado. Yo me tengo que sentarme a ver el mundo de Gumball para poder entender qué era lo que les gustaba. Lo irreverente, lo que no había un héroe, un superhéroe, como un arquetipos así, lo gracioso, por supuesto, lo ocurrente, de acciones de cotidiano, pero como con ese realismo mágico, pasan así cosas como que no, ¿qué fue esto? Entonces, bueno, le gusta como como lo inesperado, como bueno, este va a ser súper bello y obviamente mi cara más bella y mentiras que no, pues como unas, digamos, muy insolente, contenido un poquito insolente, entonces, bueno, es ese tipo, si yo sé que le gusta ese tipo de contenido, ¿qué libros podrían hacer irreverentes, insolentes, graciosos, inesperados? De pronto por aquí le puede gustar esto, más fácil, ¿qué lees, qué consumes en otras narrativas? ¿Cuál es tu música preferida, tu canción preferida? ¿Cuál es ese cuento que todavía recuerdas que la mamá o el papá o tu cuidador te leía mucho? El no sé qué, bueno, de esta, y que de esa serie tan larga, ¿cuál? Porque uno no se va a poner a leer a ver Naruto o One Piece para poder entender esos 3000 capítulos, sino que uno le pregunta, ¿y por qué te gusta? ¿Qué de allí te gusta? Uno va tomando nota. Temáticas que le llaman la atención y no sé qué. Entonces, ¿quién decide? Los papás, las editoriales, los bibliotecarios, las organizaciones que establecen criterios que sabemos que no son universales. Ahí uno dice, el problema es que quien decide nunca están ellos allí, en primera instancia. ¿Quién debería decir que qué libro es adecuado para qué edad, sin un niño? Este libro me dio mucha pereza. Me lo volví a leer después y ya sí me gustó, porque la editorial no toma nota de esto y tiene en cuenta. Saca un libro infantil, al igual que, es que eso ocurre mucho en el gremio de comercio. Pues de comercio no me refiero a la economía, sino ¿cómo se llama? La publicidad, en que para saber si un producto es bueno o no, primero tienen un grupo focal y le ponen a opinar sobre algo. ¿Tú lo utilizarías? Sí, no, esta crema. O este aparato que hace yo no sé qué, que te dobla las camisas solas. Ponen un grupo focal que más o menos tiene las características esperadas de lo que sería su comprador potencial y basado en eso, esa es la interacción.
Y unos de juguetes de pronto lo hacen, bueno, ponen a varios niños, a varios bebecitos a jugar con esto. Y dice, no, les llaman, casi no les llama la atención, o apenas cuando suena el pito sí vuelven y o lo mueven, entonces les gusta de luces y no sé qué. No, digamos que a veces suponen gusto, suponen que un niño, un bebé le gusta todo lo ruidoso, que le gusta todo lo colorido, que le gusta muchas texturas. Puede que sí, puede que no. ¿Por qué no le preguntas a los bebés? Es que el bebé no habla. ¿Por qué no lo pones a explorar con eso? Si lo pones en varios textos, varios libros, a ver cuál coge y por qué. ¿Cuál le llama la atención? Y uno dice, es que el bebé debe leer el de Cartoné y puede que le guste es otro. Y uno dice, ay, pero entonces yo no me voy a poner, no lo voy a poner sobre la enciclopedia costosa de 400.000 pesos a ver si la muerte la babea. Y uno, no me puedo arriesgar con eso. No, necesariamente no, si uno le saca un tipo de imagen diferente, de formato diferente, el grande, el grueso, el que tiene formas raras, el que no necesariamente es rectangular, a ver qué le llama la atención y se va acercando. Entonces, ¿por qué no preguntarles a ellos directamente en lugar de suponerlos que queda ahí como la idea, en lugar de estar quebrándolo en la cabeza en qué les ponemos a leer y qué será lo que les gusta leer? Pues pregúntele. La literatura infantil está saturada de voces, excepto la de niños. Entonces es protección versus libertad. Es que es mejor que no sepa eso, porque es muy violento, porque es inadecuado, porque es perturbador. Y vamos a entender entonces dos palabras aquí, el concepto de perturbador y el de tabú. El de perturbador me causa trauma, me causa una sensación molesta perdurable, se vuelve ya sentimiento. Entonces, si el libro genera una emoción molesta, está bien, porque una emoción es efímera, es pasajera. No me gustó esa película, porque me pareció muy aburrida. Y usted la película aburrida lo traumatizó. Pues uno dice que tiene que ser demasiado lente, que usted se la haya, no sé, me obligaron y me creó un trama, puede que sí. Pero digamos, no, me pareció maluca, pero usted pasa la página, está bien. Se vuelve de la emoción, se vuelve sentimiento cuando ya es largo plazo. La literatura es maluca. Para que una emoción sobre un libro maluca se haya vuelto algo más fijo, es porque ocurrió varias veces o porque no se le dejó desligarse de ese libro. Me pareció aburrido. Entonces, ve a la biblioteca y muéstrame para ti qué sería un libro divertido. Explóralo. Entonces, las horas del cuento no necesariamente tiene que ser, yo les leo este y solo este porque preparé el monstruo de colores y ese nadie le dice que no. Y en efecto a muchos les parecerá llamativo, pero ¿por qué no dejar que en la hora del cuento exploren la biblioteca? No tenemos suficientes libros, pues para eso están las bibliotecas públicas, o bueno, pues no podemos llevarlos, para eso están los servicios como tú las viajeras, maletas viajeras, tráigame 40 libritos y te los llevan. Hay servicios muy chéveres que te los llevan hasta la institución, de forma gratuita y no sé qué, y uno sí, tráigame varios libros de diferentes temáticas, unos que no sé qué, diferentes formatos, unos cómics, unos no sé qué. Le dice a los niños, escojan de allí, de esos libros, y me dicen por qué les llamó la atención. O usted mira, no es para eso también la observación, están leyendo más esto, ve el título, les llama la atención, La Virgen de los Sicarios, Rosario Tijeras, no nacimos pa' semilla, uno, ve a los adolescentes, les está llamando más la atención esto. O les gusta, es que uno, Pedro Páramo no lo dice, uy, titulazo, me lo voy a leer. Qué libro tan mal puesto de nombre, ¿cierto? Claro que uno como podría llamar Pedro Páramo, el fantabuloso libro que te va a cambiar el mundo. Sería un nombre digno de Pedro Páramo. Así uno diría, pues, qué nombre tendría que ser suficiente atractivo y provocador para contar, pues para hacer como un spoiler? No hay forma. No hay forma en que Ulises te cuenta todo lo que hay en Ulises. No hay forma de ver en otro. En Ana Karenina te cuenta lo que hay allí. Porque esos nombres pues como que eran muy poco usuales. O en otros que por irreverentes ya no entiendes. Es que el día que Hitler, yo no sé qué, el conejo, ¿cuál es ese? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es ese? Que no sé qué, Hitler y conejo. Y uno, ¿de qué tratará ese libro? El conejo rosado. Cuando Hitler robó el conejo rosa. Y uno, ay, clarísimo. Con el título ya sé qué es. Entonces, bueno, ponga el libro con la sinopsis, o ponga el libro con la sinopsis, o enséñele que tiene contraportada y que lo lee, o que lea un poquito, a ver de qué fue, si le llamó la atención. Entonces, listo, toda esa exploración libre. Para no ir sobre, pues, como ciegas. Deje que el niño sea su propio lazarillo, su propio bastón y su propio guía. Ahí está. Cuidar al niño, controlar lo que piensa. Y volvemos sobre ese tema. ¿Qué hace que un libro infantil lo sea? ¿Cuáles son las particularidades en que yo cojo un libro y lo reconozco, esto es infantil o esto no? Empiecen sus teorías.
van a la biblioteca y ustedes saben, este libro está desordenado, este libro debería ir en la biblioteca infantil, no debería estar aquí en sala, en la colección general. ¿Cómo sabemos? Solo un libro y uno ya sabe, esto es eso. Esto tiene muñequitos, pero esto no es para niños, esto es manga. ¿Cómo? Porque intuitivamente sabemos, o incluso con películas. Este es de muñequitos, pero no es para niños, está animado. A ver, uno que haya sido así súper violento y que sean de muñequitos, que me acuerde. South Park, ay no, ¿se acuerdan? Es que la casa de los Three Friends, como el Happy Tree Friends, ay, horrible. Pero son muñequitos y son muy tiernos, ajá. South Park, Daria, pues Daria no era violento, pero era muy filosófico. ¿Cuál? Para jóvenes. Para jóvenes. Todo Cartoon Network, uno diría, eso es para niños, yo no sé, depende, ¿cierto? Uno diría, uno lo pondría, déjame dudarlo mucho, muchísimo. Eso era como muñequitos, no para niños, pues uno que otro, pero yo sentiría que estaba más en adultos incluso. Bueno, entonces, ¿qué hace que reconozcamos, guarden esa palabra, que reconozcamos un libro infantil, que es lo que tiene, que es mirándolo, explorándolo, leyéndolo, sintamos, está adecuado para ese niño. Y no significa que solo lo tengan que leer los niños, sabemos que muchos amamos los libros álbumes, pero ¿cómo sabemos intuitivamente esto es así o no es? Lo mismo que en la película, si usted se siente y usted reconoce, esta película es para niños, esta película es de muñequitos y es familiar, esta película es animada, pero es para adultos, que lo que tiene diferente. Si la película solo concertando sabemos que es de terror, solo con ver el afiche, la portada, el nombre, la sombra sangrienta, y uno dice, ya, ya sé que no debo llevar a mi niña allí. Y unos nombres son engañosos. Escuché una anécdota de un bus en el metro, imagínense. Una muchacha que pensó que iba a llevar a la mamá a ver una película de terror, 50 sombras. Las 2 horas más incómodas que haya podido tener esa niña, me imagino, esa adolescente con la mamá mía. ¿Quién la manda? No se leyó la sinopsis, sino así solo se dejó leer por el título. Claro, 50 sombras, esto debe ser la pata sola reencauchada. Y así, entonces, son la sumatoria de muchos elementos. Título, colores, tipografías y no sé qué. Pero serán como exclusivos o serán pues, muchos. No tienen necesariamente que cumplir con esos criterios, pero miremos más o menos de qué se basan. El contenido que sea apropiado. Y ese apropiado ya sabemos que es una palabra en que... no va a tener, es muy hermética porque no hay una única acepción, sino que apropiado dependiendo quién lo pone que es apropiado. Valor educativo será que todos los libros infantiles tienen que ser formativos, dejarle una moraleja, ser aleccionadores. Alguien que le apuesta a un rumbo contrario y que los libros son muy chéveres es Yuval Dacor. Él dijo, no hallarán ni con 3000 lupas una enseñanza en un libro. Pues uno dirá, pues él no la busca, no lo intenciona así. Uno se la puede rebuscar, claro que sí, pero él empieza, ¿cómo se llama ese muñequito? Es una personaje de él, Ananías, creo que se llama. Dice que Ananías y el secreto, y le dicen, no cuente secreto, y él va y cuenta. Como, ay, pero míralo, y mentiroso, y unos son mentirositos, como por ejemplo no fui yo. ¿Quién se tiró el pedo? Y se empiezan todo el mundo a negar el pedo. ¿Quién sacó este moco? Y todo, un montón de mentirosos tratando y haciendo un montón de planes súper articulados con tal de que no los descubran. Son mentirosísimos potenciales. Y es muy divertido, porque entonces ahí no está dando ni siquiera una moraleja. Y al final es muy raro, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese? No sé si lo tienen en mente, como no fui yo. Que piensan decir, no soy más que fue un monstruo, no soy más que fue tal un peje lagarto, y no sé qué. Y todo lo que dijeron que era el causante de eso, luego se les aparece. Como pensando, se lo imaginaron, pues no, les llegó ahí a la casa. Sí existen. Muy rarito, ¿cierto? Pero entonces dijo, no, pues no voy a buscar los que sean ni moralistas, ni que le cambien el mundo, ni que valor. No, quiere hacerlos divertidos porque está pensando en que su lector final sea el niño. Quiere complacer al niño, no el adulto que quiere decirle que leer y no. Y los libros de Yuval Dacol, con seguridad, muy fácil, un niño explorando en la biblioteca los toma. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué tipo de ilustración? ¿Qué tipo de títulos? No fui yo. Eso no es muy común en los niños. O esta, la increíble historia de quién,
¿Se acuerdan de ese libro? La increíble historia de el topo que quería saber quién había hecho eso en su cabeza. Dios mío, qué nombre tan largo. ¿Lo va a coger un niño o no? Desde obvio, ese nombre, esa ilustración, mírenlo. Ilustración súper linda. El topo que quería saber quién se había hecho eso. Aquí. Mírenlo. Este era de los libros preferidos de mi hijo menor, de Ricardito. Y obviamente no fui yo, porque le gustaban los libros escatológicos, el moco, la baba, porque le parecía muy reverente. Si uno le decía, no diga eso. Pero en este libro, obvio, se moría de la risa. ¿Y cuál era sus muñequitos, su serie animada favorita? Y esos tales larvas que me caían tan mal y se moría de la risa con ellos, las larvas todas cochinas. No sé si les tocó larvas, me caían demasiado mal, eran muy escatológicas. El topo que quería saber quién se había hecho eso en su cabeza y qué tiene, ellos sospechan, y ahí no tiene que decir, no tiene que dar el spoiler. Él viene enojado y con una caquita en la cabeza, ay, lo mejor. Yo no veo, ¿cómo que no ven? Ay, no. Hace rato no estoy compartiendo. Ay, no. Entonces yo he hecho chácharas y todas las presentaciones que no la vieron. Entonces me voy a volver un momentico en la presentación. Aquí. Y Toda la vamos. presentación ha sido sin presentación. Ay, no puede ser. Y ustedes, yo hablé y hablé el monólogo asistido, muy bien. Pero bueno, los objetivos los vimos, aquí están las preguntas. ¿Quién debería leer esto? ¿Quién decide qué leen los niños, docentes? El problema, los niños no suelen participar. Voy a ampliar eso así como muy rápido para que continuemos. La literatura infantil, entonces así, cuidar al niño, ¿protegerlo de qué? ¿De quién? De nosotros mismos. ¿Qué hace que un libro infantil lo sea? Los criterios de selección, aquí vamos, contenido apropiado, el valor educativo, la calidad literaria. Que tenga muñequitos y que tenga letras grandes y muchos colores, yo lo hace bueno. Hay libros infantiles muy malucos. Y no es porque sea bobo, porque los libros bobos, ellos les encanta. Por ejemplo, un libro precisamente de Ibar Dacol, en los de, ¿cómo se llama ese personajito? El más emblemático el Chigüiro. Toda la serie de Chigüiro es muy llamativa y Chigüiro no es lindo, no es aquel muñequito tan lindo, es mega feito, ya se lo muestro si no lo conocen. Chigüiro, y les encanta, y las historias pueden ser como de qué historia tan boba, y les gusta mucho, la sencillez, la trama, por ejemplo Chigüiro, no me recuerdo cómo se llama esa, como Chigüiro y el viaje, algo así, están en la chiva, la chiva me imagino, Chigüiro, Ibar, Dacol, eso es para primera infancia. Y así, Chigüiro y el baño, Chigüiro encuentra ayuda, Chigüiro y yo no sé qué, y así. Entonces ahí uno como el viaje, no me recuerdo cómo se llamará la del carrito. Esto, y el viaje en Chiva. ¿Y qué pasa en el viaje en Chiva? Van súper geniales, nos vamos para la playa y así, súper alegres, y se les vara, y todos están súper organizados, ya parece me imagino que a charquear o a la playa, donde sea, con el flotador, con el gorro, todo listo, pero se les vara la chiva, se le queda sin un neumático, ¿y qué hacen? ¿Cómo lo resuelven? Pues quitan el neumático y ponen el inflable, y arranca, sino que obviamente se sabe que eso no podría pasar, pero en el mundo literario, claro que sí, es un circulito del mismo tamaño y encajó, le pusieron el inflable y siguieron de paseo y la chiva arrancó, es muy graciosito. Y aquí en el topo, pues desde la ilustración, desde el título irreverente, y desde acá, desde el contenido. El chigüiro viaja en chiva, puede que no le atraiga mucho el título, pero de pronto la imagen es sencilla, no está saturada, le llama la atención y la historia es muy graciosa. Esta les gusta después ya como por el contenido, entonces ahí como dependiendo del tipo de niño. Este está en esta colección de chigüiro, sobre todo para primerita infancia. Listo. Ausencia de estereotipos. ¿Será que en los libros infantiles no hay estereotipos? No está lleno de caballeros, doncellas, de villanos, de guerreros, de yo no sé qué. ¿Será que no deben tener estereotipos? Desde lo canónico, desde estas instituciones, esas organizaciones que dicen que es leer y que no, nos dicen que eso es lo adecuado o que es mejor si tiene esto. Problema, que pueden volverse moralizantes, que subestiman al tipo de lector como si fuera incapaz o impresionable. Un niño será capaz de decir, este libro está muy maluco, este libro no es para mí, o este libro es muy denso y lo voy a dejar de leer.
¿Será que esperan hasta el final para traumatizarse leyendo Game of Thrones? ¿O será que dijo, no, esto no, qué pereza, no entendí nada, entendí 2 rayas, llevan 10 hojas y están describiendo una cortina, literatura rusa, la dejo? No. Entonces ahí, ellos mismos se van a disponer a qué leen y qué no leen. En el formato está, entonces la extensión nos da un pie, el tipo de letra nos da un pie, muchas cosas. Entonces dicen, ¿cuáles son los recomendados que se supone que deben tener? Lenguaje sencillo. Sí, porque puede ser muy bella historia, pero si tiene disque el chigüiro y el día farragoso, unas vicisitudes y las tribulaciones de chigüiro, no, farragoso, engorroso, vicisitudes, tribulaciones, truculencia, uno, ¡ay! Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, muy bueno, pues una vez en cuandito, pero uno diría un lenguaje que sea cercano, no tiene que ser sencillo, pero que sea cercano, porque si usted lo pone demasiado, como uno decía, el preciosismo que trataba de poner lo mejor del texto en la literatura escrita, porque había esos 2 tipos de lenguaje, el que se hablaba y el que se escribía, y en el que se escribía se supone que era más culto. ¿Será que siempre se tenía que cumplir así? En otro momento fue así, en la literatura solo llegaba lo más genial, y sabes que nosotros ya hemos cambiado ese canon y hemos dicho en la literatura tiene que calcar el mundo, con lo bueno y con lo malo, con los que hablan muy refinado y con los que son más regionalistas. Si no, uno diría, ay no, vote a Tomás Carrasquilla porque eso es todo mal hablado y porque hablan ahí no sé qué, y un montón de palabras que todas raras, o que ya están en desuso. Entonces uno dice, lenguaje sencillo, lenguaje cercano, más que sencillo, digamos cercano. Porque si el niño ya está acostumbrado a otro tipo de léxico, pues está bien. Trama interesante. ¿Esta será indispensable o será negociable? ¿Qué piensan? ¿Sí o sí tiene que tener una trama interesante? Como Harold y la crayola morada. Empieza a crear su mundo como el de donde viven los monstruos. Un niño que se va por allá a un mundo súper misterioso después de hacerle una pataleta a la mamá y que lo castigó. Y él se descastigó porque no se quedó en su habitación, sino que se fue a habitar un reino de monstruos. Trama interesante, o algunos con unas tramas muy sencillas que les pueden interesar. No necesariamente tiene que ser interesante, yo ya les muestro otro propio en eso. Búho en casa. Cuando puedan regálense este libro. Es súper tierno, demasiado tierno. O sea, de la imagen es así. ¿Y qué pasa en uno? Dice que los 2 bultos. Y los 2 bultos, el búho está súper miedoso. Tiene demasiado miedo porque hay unos bultos muy extraños en la cama, que son los piecitos. Él decía ese bulto, yo me medio muevo como para correr y ese bulto se mueve. Y eran los piecitos que lo estaba tapando la cobija. Eso es una ternurita de libro. Todos. Dice que te de qué, no recuerdo cómo se llama uno de los libros, te de lágrimas, creo que se llama uno de esos. Tienen librito, tienen cuenticos muy sencillos, el lenguaje muy sencillo. La trama sencillísima, pero es bellísimo y tan elevado. Esto yo podría decirlo que es filosofía para niños. Filosofía para niños, ¿cómo así? Por ejemplo, es la ubicuidad, la capacidad de estar en muchos lados. Y aquí le está explicando lo que la física le hará entender la filosofía. Un cuerpo no puede ubicar 2 lugares al mismo tiempo, a no ser que tengas el don de ubicuidad, yo no sé qué, pero le están diciendo eso en términos de niño. ¿Y sabe qué quiere hacer Búho? Él le gusta mucho estar en el primer piso de su casa, pero también le gusta estar mucho en el segundo piso. Y él trata de estar en los 2 a la vez. ¿Y cómo resuelve eso? Siendo muy rápido, va a estar en el primer piso, corre y está en el segundo, pero cuando ya está en el segundo se da cuenta que dejó de estar en el primer piso. Y así se la pasa mucho rato. Baja, sube, y no es capaz de estar en los 2 lugares al tiempo. Entonces la velocidad no le da esa garantía de la ubicuidad. Y que no es eso sino física, que no es eso sino filosofía para niños. Y es una belleza. Y acá, y té de lágrimas, otra bellecita, que uno como que es muy metafórico de hecho, como que él empieza, que lo quiere hacer llorar, yo no recuerdo Hugo por qué quiere llorar, pero empieza a pensar en cosas muy tristes para poder generar lágrimas, y en eso, tristes como un lápiz que ya está tan pequeñito que ya no, ni lo puedes coger, qué tristecita. Un objeto que alguien olvidó, un objeto que alguna vez fue muy preciado, pero que a alguien se le cayó por allá detrás de un armario y que nadie es capaz, que se olvidaron de él. ¡Ah! Qué pesar ese objeto. Ya todo el mundo como wow, y es súper lindo, es muy conmovedor, miren. Entonces ya saben. No, y la trama, pues, un búho haciendo un té,
no más, y que entonces quiero hacer un té de lágrimas, entonces voy a llorar, ¿qué me causa tristeza? Empieza a pensar qué me causa tristeza, cuánto podemos hablar de las emociones alrededor de ese libro de una forma muy bonita. Y la tristeza, tabú, no le hable de tristeza, no le pregunte qué le genera llanto, porque entonces de pronto dice que es que le tocó ver cómo envenenaron al perrito y se traumatiza. ¿Cómo entonces llevamos ese libro, esa temática, sino a través de estos libros? Al libro al buito lo hizo llorar esto, su té de lágrimas estaría así. ¿Qué le echarías a tu té de lágrimas? ¿Qué cositas te conmueven mucho, te compungen el corazoncito, sin que sean traumáticas? Entenderemos entonces literatura perturbadora como aquello que puede generar tensión de largo plazo. Traumita podría decirlo. En cambio, la literatura tabú la vamos a atender como aquella que pensamos que no es adecuada para cierta edad. Y que sea adecuada no significa que sea inadecuada, perdón, no significa que sea traumática. Lo voy a poner a leer Hegel. ¿Lo va a traumatizar? De pronto sí. Pero digamos que ahí no sería perturbadora. ¿Qué sería tabú? No es adecuada para esa edad. No porque le va a poner a llorar. Si se lo haces grabar, si dices que tiene que presentarme un examen de metafísica, de yo no sé qué, bueno, probablemente lloraría. Pero la naturaleza del libro no es generar perturbación, simplemente que el contenido no es adecuado. La enciclopedia, a ver, una enciclopedia bien enredada, de viajes astrales, así, puede no generarle una perturbación, dependiendo del enfoque, pues no faltará ahí que digo que tiene que hacer yo no sé qué cosas para poder desdoblarse. Pero digamos que la naturaleza del tópico no sería perturbador, pero sí tabú, porque uno diría no es adecuado para el niño, ¿para qué leer eso? De los misterios, no, los crímenes no resueltos de la humanidad. Puede que le interese, sí, es muy interesante, uy, trama súper interesante. Cujo, un perro que le da rabia y que empieza a despedazar a su familia, y no cualquier perro, no bien tierno, se metieron con los San Bernardo, que son bien lindos, este Stephen King es grosero. Muy interesante la trama, pero eso no lo hace apto para niños, ¿cierto? Entonces ahí lo tabú sería si es adecuado, si no hay unas temáticas que sin ser perturbadoras, del skip, no le va a interesar ni se va a enganchar leyendo Euclidiana o leyendo yo no sé qué o leyendo yo no sé qué. Listo, así. Personajes llamativos. ¿Debe ser necesario o es negociable? Mímesis, ¿conocemos esta palabra? Si no, la ponemos acá en conceptos raros. Mímesis es una característica en la literatura que viene desde Aristóteles, de poética aristotélica, con la que se evalúa la calidad literaria de las dramaturgias. Si generaba mímesis, la obra estaba muy bien lograda. Y mímesis es la identificación con el personaje. Si el personaje sufría, yo sufría. Como, ay no, Dios mío, por favor, que José Miel encuentre a la mamá. Dios, y si el personaje se alegraba, uno se alegraba. Cuando Heidi le pasó alguna cosa, y uno, uy, qué felicidad. Que el personaje estaba triste, uno se ponía triste. Castigaban a Tom Sawyer, ay, qué rabia. Viendo que como es de rico dormir y porque lo castigan por llegar tarde y es súper impuntual y porque no hacía la tarea y porque no se bañaba. Qué personaje más humano y más niño que Tom Sawyer. Y muy irreverente, mentiroso, perezoso, impuntual, todo un niño, pero altamente tabú, porque era un niño que se salía con la suya, a veces no mentiras, porque le daban un montón de rejo. Mira, la esclavitud, porque en ese momento pues era algo normal en la época, pero Mark Twain se especializó y muchos se especializaron como en esas tensiones así de época, decirle que era lo adecuado y decir, y si no, y si lo pone desde el antihéroe, desde el protagonista, que no es arquetípico, sino que es totalmente viciado, un montón de defectos en ese protagonista. Entonces, que genere mímesis, que el niño se identifique y se ría con el protagonista, llore cuando el protagonista está triste, se enoje. Uno diría, esto sería muy potencial, muy deseado y muy bien logrado el personaje, pero no es necesario, porque usted no se va a enojar. O yo no sé, pues haré la pregunta mejor así como retórica. ¿Será que uno genera mímesis con el increíble topo que quería saber quién había hecho en su cabeza? Sí, nos generará mucha venganza, uno piensa que sí. Si ustedes le hacen caca en la cabeza, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué hacen literal? Es un libro infantil y busca venganza. Toda la trama es el
topo queriendo saber quién había hecho eso y acusando en falso, diciendo, usted fue. Y le decían, yo no hice eso, mi caca es muy diferente, venga, yo le muestro cómo es mi caca. Entonces, es de caminar cuando decía, y él iba descartando sospechosos, iba y atacaba, pero desde el señalamiento, miren que si uno lo reescribe, sonaría poco infantil. ¿Y qué quiere? Venganza. Y se dio cuenta, porque fue donde por fin, sin sospechar, fue donde las expertas, las moscas, las expertas en caca. Por favor, ¿quién hizo esto? Probaron la caca, se dieron cuenta que era Hermenegildo, el perro del carnicero, y fue a cobrar venganza con Hermenegildo. ¿Qué creen que le hizo? O los que se saben pueden spoilear. ¿Cómo se vengó el topo? Puso la otra cachetada, como nos dicen, no sé qué puso la otra, no sé, como puso la otra cara para que le dieran la cachetada, como buen samaritano, se vengó, porque ojo por ojo y diente por diente. Si él me hizo caca, pues yo le hago caca. El topo le hizo caca encima al perro, solo que la caquita era toda pequeñita, entonces Menegildo ni se dio cuenta, como que pasó, como si tuviera ahí que nada, se despertó, se volvió a dormir, no pasó. Pero es un libro de venganza puro, sin nada, sin censura, él tratando de decir, yo no me quedo con esta hasta que caigan los que me atacaron, y así. Entonces, y eso nos generará rabia como el topo, nos genera antes humor, nos genera lo contrario, dulzura, ternura, risa, y ese, como esa sed de venganza y el todo enojado, y no se quita la caca, que sería como lo normal, como me hicieron caca, pues uno se limpia, no, él sale así indignado con la caca por todas partes, a llevar la evidencia y la indignación, a hacer el drama. Ilustraciones llamativas, ¿será que sí las necesitamos o no necesariamente? ¿Qué libro, si uno diga que el libro, qué fea esa ilustración, pero el libro es una genialidad? ¿Se acuerdan de alguno? Por ejemplo, pues no es que sea, es muy llamativa, pero que uno diga la mejor ilustración del mundo, esto mejor dicho, por ejemplo, esto no es, ay no, esto no es, ¿cuál? Los Disol. Los Disol son feos, ¿cierto? Esas muñequitas más o menos, tirando ahí como esos ojos todos de Squadration. Y son muy interesantes. Y uno que otro más bien tenso. O si no, léanse el globo y después hablamos. El globo de Sol. La niña que dijo que está aburrida con la mamá, creo que era como muy gritona, ¿cierto? Y que ella ni siquiera lo dice porque es casi que silente, solo dice que está aburrida con la mamá y que como si hubiera cumplido el sueño, yo preferiría tener algo más divertido que mi mamá y tiene un globo. O sea, cambia la mamá por un globo o algo así, obviamente lo estoy mal parafraseando horrible, pero es uno, wow, ¿qué le pasó a la niña? ¿Cuál es esa disociación con la maternidad? ¿Qué pasó? ¿Será una mamá qué? Y muchos, así. Entonces, miren el globo, después hablamos y dicen, wow, ¿qué es esto? Y muchos. ¿Qué secreto de familia? Ese es muy bueno. Y el del patito también. Tener un pato es útil. El título nos llama la atención, la imagen, los colores, probablemente no. Pero la temática, muy chévere. Secreto en familia, que la mamá se vuelve un monstruo a veces en la mañana cuando se levanta y está toda especuecada, toda no sé qué, todas esas cositas. Aquí, o en casa, entonces vemos que nada de esto tiene un efecto de acción-reacción. Si pongo esto, inmediatamente esto, y si no pongo esto, inmediatamente se me cae. Que todo se vuelve como gelatinoso en la literatura infantil, todo es como depende, y sí, depende. ¿Tiene que tener ilustraciones llamativas? No. Y vean uno que, precisamente el diplomado que estoy haciendo, literatura infantil, nos mostraron uno que es de Rodari, algo de la luna. ¿Qué será? ¿Libro o luna? Es que la luna no me acuerdo. A ver si es este. Sí, mírenle esta figura. Ojalá estén viendo, ¿cierto? Y ojalá no me vea esta grabación, Andrea Antinori, que me dice, Fegura, venga, hágalo usted. Ay, no, mentira, y ella súper reconocida como ilustradora, pero que uno diga, ay, la machera de luna, qué súper linda esta luna. Wow, qué linda. Y el libro es así muy sencillito, pues pensaría uno. Esperen que me está dando una llamada de Unamix, de otra biblioteca, pero no puedo contestar. Listo. Pero es súper sencillo y muy bueno, muy entretenido. Tú lo dices, ay, muy potente. Y resuelve un montón de situaciones. De unas de las preguntas que nos conflictúa en el mundo, en todas las infancias. ¿La luna se mueve conmigo o no? Si yo me muevo, la luna se mueve.
¿Será que la luna solo me sigue a mí? ¿Cómo es que él me dice que el amiguito que está en la otra cuadra me dice que tiene la luna encima en la cabeza y yo también? Y así, un montón de preguntas para los niños, nuevamente, que es la literatura infantil, aquella que trata de responder las inquietudes del mundo infantil, no es más. Y pueden ser inquietudes muy elevadas, ¿qué pasa cuando uno se muere? O porque mi abuelita ya no puede hablar igual, o porque ya se le olvidó mi nombre y me dice 3000 nombres antes de llegar a Juan, y me dice Marta, Juancha, no sé qué, leer la pérdida de memoria, abordar el Alzheimer, interesante, claro. Finales felices, mensajes positivos, temas cotidianos, pocos personajes. Acuérdense de un libro que tenga muchos personajes y que aún así sea en literatura infantil. A ver si nos acordamos de alguno. Muchos de hermanos Grimm. Dice que los 7 hermanos, ¿se acuerdan? Un montón. Tenía muchos, que eran una gallada de hermanos con unas misiones varios. Blancanieves y los 7 enanitos, ay no, demasiados, póngale nada más 3 para que el niño se pueda acordar del nombre. Y uno se acuerda de Tontín, Gruñón y etcétera. Y el resto, no me acuerdo del resto. Mencione los nombres de los 7 enanitos, a ver. Feliz, triste, me imagino. Gruñón, Tontín, uno ensaya las emociones. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cuántos personajes le cuentan a Alicia? ¡Ja! Muchos. Y uno, pero es que Alicia en el País de las Maravillas es infantil. Este fue recatalogado. Y me imagino que lo será. Se corre mucho en el tiempo, después lo vuelven a meter infantil, lo sacan de infantil, que porque tiene mensajes muy complejos, que porque realmente se trata de aparentar que es infantil, pero no, es muy traumático. Entonces, peleen con este y peleen con Historias sin fin. Y uno dice, esos no, ni a balas son literatura infantil. Son extensos, son complejos, no tienen lenguaje sencillo, tienen nada más y nada menos que galimatías. Lenguaje, ni siquiera galimatías, que la palabra galimatías existe. Otra peor, galimatazo, que son invenciones de Lewis Carroll. Como dijo, si estoy en un mundo absurdo, ¿cómo el lenguaje no va a ser absurdo? Entonces usted no va a decir que tiene susto o que tiene miedo y cansancio, sino que va a fusionar las palabras. Tiene miesancio, tiene si fusionadas las palabras. Ella está muy precautiva, prevenida, cautelosa, fusionada palabras para darle un nuevo significado. Y esto es otro nivel. Sofi, me contestas por dices que estoy occupation. Gracias. Así, entonces, galimatazo, licencias literarias, y el niño no las iba a entender. Nada más divertido que esas palabras súper inventadas. Acuérdense, que se acuerdan de alguna, ¿se acuerdan de esa palabra súper larga de Mary Poppins? ¿Quién se acuerda y quién la sabe leer? Palabra larga. ¿Cómo se escribía Mary Poppins así? ¿Quién la lee? A ver, ¿quién es tan sobradito? ¿Quién dijo yo? Súper, etcétera. ¿Quién lee esa palabra? Alguno, si se le cayó la calza, se le cayó. Ninguno, en serio. Ay, muchachos. Keiko Casa. ¿Quién nos quiere contar de Keiko Casa? Que tienen los dibujitos muy feos, que son qué o qué. En los libros y lentes es indispensable la ilustración. Es que un libro sin lentes, sin texto y sin imágenes es muy difícil. Sin texto, un libro sin texto y sin imágenes es la novela que estoy escribiendo que cambiará el mundo. Tengo exactamente lo mismo, sin texto y sin imagen. Que hace uso de Keiko Casa, que hace de muchos personajes. A ver, dependiendo como de cuál, me acuerdo solo los que no. Pero bueno, si mencionas otro más, sí. Mira, ahí está la palabra, para que la lean y no se le cae la cárcel. Ay, no, esa palabra es muy enredada, eso no para un libro que le interese a los niños, no, y me imagino que se morirán de la risa tratando de decirle, y que muchos se las sabrán. No, se aprenden los nombres de los dinosaurios, se aprenden los nombres de los Pokémon y los conjuros de Harry Potter, no se van a aprender qué significa cualquier palabra que esté allí. En el libro, obvio, eso no importa la extensión de las palabras ni lo complejos que sean algunas ideas, porque un niño pequeño puede entender muy bien la trama de Harry Potter y es bastante complicada.
No sabrá todo y se le pasarán muchas cosas, pero sí, porque otra definición de literatura infantil es libros que hasta un niño puede entender. Ya el niño no como el público objeto, sino hasta un niño. Entonces es cuando usted le pone niveles de intención y niveles de comprensión. Los literales, los niños más pequeños van a entender el nivel literal de, a ver, ¿de qué libro? De el de Camino a casa. Otros niños más grandecitos van a entender el segundo nivel. A ver qué me está queriendo decir. Y otro, el del diferencial, y otro ya un nivel crítico. Ah, es que camino a casa, o tengo miedo de Ibar Dacol, que primero fue un libro, un cuento ilustrado, un niño teniendo miedo, una pesadillita, tuve una pesadillita, no te preocupes, es que hay cosas malas en el mundo, hay monstruos, pero ellos no están acá, y los monstruos incluso tienen más miedo que uno. Y él lo volvió social, lo volvió libro, álbum, porque le empezó a hablar de que tengo miedo, de desplazamiento, desarraigo, de los miedos más profundos, que es que te alejen de tu familia, y así como de a un niño que es retirado de su hogar, y solo en las imágenes, porque la historia seguía siendo muy dulcecita, y en la imagen te estaba contando algo un poquito más chocante, y un montón de cosas allí, pues que uno no alcanza ni a ver. Pocos personajes sabemos que no, lección por aprender no necesariamente. ¿Qué libros o qué series divertidas a ustedes les parezca? Yo no aprendí absolutamente nada de Ranma y medio, y fue muy divertido. Y más irreverente porque había un montón de conceptos que uno diría, no, no debe ser para niños. Pero uno trataba de verlo. De Sailor Moon, ¿será que Sailor Moon le deja alguna anécdota? Pues sí, probablemente sí, pero era una perezosa, impuntualísima, enamoradísima. ¿Se acuerdan de esas escenas que tengo dos novios, yo tan coqueta? Sí, y así como muy dulce, pero también tenía unos temas que no diría infantiles. Candy. ¿Quiénes nacimos con Candy? Los más viejitos, las generaciones noventeras, los millennials. ¿Qué Candy? ¿Será infantil? Ella en ambiente de guerra, enfermera en la Primera Guerra Mundial, se le muere su primer gran amor, el segundo gran amor, un borracho, fumador, no, mejor es una sabor, y uno feliz leyendo Candy, y después otro que el galán que sí quiere bajarle cielo en la tierra, que uno dice este es el 10 y ella no le hace caso, tiene plata, es culto, este no, no tiene suficientemente tatuajes, ni traumas, ni rayas, no me interesa, necesito un así, no, Candy muy profundo y muy complejo, y aún así lo comprendimos. Poco de naturalización del tema fuerte que es edulcorado. Todos los temas fuertes, pero dichos como más suavecitos. Sí pueden abordarlos, pero que se aborden como más suavecitos. Ya ustedes me dirán si sí o si no. Ya saben que esto no tiene, no es binario, no es antípoda aquí y acá. Así. ¿Es esto o es esto? ¿Es negro o es gris? Y no sé qué, no. Hay un montón de grises en la mitad y de muchos otros colores. Es muy iridiscente el mundo de la infancia. Vamos a mirar, por ejemplo, para muestra de un botón, este cotejo literario, en donde vamos a recordar, ay no, ya está muy súper tarde, pero bueno, hasta aquí, porque esta presentación está, pues no es que tengamos que llegar al final de la presentación, no, construí varias cosas y ya íbamos hasta donde llegábamos, iba a ser como muy flexible. ¿De qué dependía? De si hablábamos, si teníamos preguntas, de todo lo que empezáramos a compartir acá. Este lo hice creo que hace un año para leernos, que es otro espacio literario, pero aquí nos preguntamos hace un año, como en febrero creo, sobre la literatura de los hermanos Grimm, los clásicos. ¿Serán perturbadores, serán transgresores, serán tabúes o todo a la vez? Vamos a ver. Todos crecimos con Caperucita, con Blancanieves, con Cenicienta, con Rapunzel, con Hansel y Gretel. De pronto, Nieve Blanca, ¿se acuerdan? Esa de que la madre, la que hacía nevar cuando movía la colchita, es esa. Los seis cisnes, de pronto este no le suena a algunos, que los hermanos tenían que estaban convertidos en cisnes y ella que le tocaba estar callada, sin hablar como 7 años, y que tenía que estar tejiendo algo así. De pronto la recordarán más fácil en la parte televisiva. Esas son las historias que ya conocemos. Vamos entonces a mirarlo, a confrontarlo con fragmenticos de las versiones originales. Vamos entonces a ver. ¿En cuál de estos, si me dicen, por robo deben ceder a su hija a una bruja? ¿Cuál historia trata de eso? Por robo deben darle la hija a una bruja. ¿Cuál es?
Rapunzel. Rapunzel, sí. ¿Se acuerdan? Ay, que la esposa estaba en embarazo y tenía muchas ganas de col. Y entonces el esposo va allá y se roba una col y le dice, ¡ah! ¿Cómo te atreves? Horrible, una bruja y le dice, pero bueno, lo perdono siempre y cuando nazca la bebé me la regala. Ah, bueno. Y la crían en una torre. Genial. No, tranquila, aquí le puedo, a mi esposa la vuelve la embarazo y no pasa nada. Es obligada, hola, profe, es obligada a bailar con botas candentes hasta la muerte. ¿Qué cuento infantil trata de esto? La pena de muerte es eso, unas botas de hierro, las ponen en unas brasas, se las obligan a poner, que ya por sí sería muy traumático, y para rematar, que baile, más humillante aún. ¿Cuál es esta? ¿Alguno la tiene en la mente? No, esa es Blancanieves. Porque en la versión original Blancanieves cero de boba. Ella apenas pudo, apenas se casó con el príncipe, venga madrastra, cuadremos. Y ni siquiera dice, ni siquiera lo anuncia directamente, la engaña. A la madrastra le llega el run run, le pregunta otra vez al espejo, porque ya cree a Blancanieves súper mega muerta, enterradísima. Le pregunta al espejo que si hay alguien más bonito y le dice que sí, hay una reina más linda. ¿Quién? ¿Cómo así? ¿Quién es esa? Pues le llega la invitación a la boda de esa tal reina, a una invitación, no sé si a la boda, le llega la invitación a un baile precisamente esa princesa, y ella quiere ir a ver con sus propios ojos quién es la tal princesa que es más bonita que ella. Cuando se da cuenta que es la hijastra y ya iba a volarse, la apresan y la condenan a bailar con esas botas. Imagínese, humillante, es una tortura pública. Y es que Blancanieves. Las aves les arrancan los ojos. ¿Cuál? ¿Se arriesgan? ¿Alguna? Esta de la Cenicienta, a las hermanastras. En otras versiones, para ellas poderse poner la zapatico, se quitan el talón, se quitan los dedos de los pies. Y ni así, porque les quitaron extensión, pero no el ancho. Entonces igual, pues nada, imagínate un traumático, uno para poder engañar a un príncipe y casarse, mutilarse. Pero, no sé, pero pasó mucho tiempo en ciertas culturas y todavía no nos mutilamos, y hay esa violencia estética, nos cortamos, nos ponemos más en otras partes, nos recogemos los pliegos, los mondongos y nos remangamos un montón de cosas. Qué traumático verlo acá, eso pasa. Uno de los personajes, luego de sufrir mucho hambre, se ahoga y es cocinado vivo. Ay, ¿qué es esto? Se ahoga en una versión, no es cocinado vivo en otras. Después de pasar mucho hambre. Esta es Caperucita. En las finales en que castigan al lobo, pasa mucho hambre porque le abren el estomaguito y le ponen piedras. Él no podía comer. ¿Se imagina el dolor que usted le hagan eso o que a un animalito le hagan eso? No podía comer, tenía el estómago y no podía moverse, imagínese. Entonces en unas versiones se ahoga, en otras se muere de hambre y en otro es cocinado vivo, horrible de dramático. Y en otras versiones Caperucita sí se le comen a la abuelita, se la ponen a servir, le dan sancocho de abuelita. ¿Qué es esto que me estoy comiendo? Su abuelita. ¡Ah! ¿Qué? Y ella es la que sigue, y para poderse volar se hace caquita, porque entonces el lobo no se la va a comer así. Entonces mientras ella finge que se va a asear, se vuela, y así, ¡ja! Imagínense. La quemarán en la hoguera por bruja, su hermano menor queda deforme, con un ala de cuervo. Estas son los 6 cisnes que le pasan cosas. Y aquí es simplemente ella no alcanza, tenía como que un voto de silencio para poder salvar a sus hermanos que estaban convertidos en cisnes, algo que suena muy brujeril, y ella se demora un poquitico, como que ella piensa que cumplió los 6 años, pero le falta un poquitico, y gracias a eso el menorcito no se alcanza a desconvertir. Aquí. Uno de los personajes es castigado de ser cubierto de alquitrán, que nunca se lo quita, y el olor a pescado y no sé qué. Esta es esta. A la hermana fastidiosa maluca, ¿se acuerdan? A la que quería todo gratis, que fue por allá, no sé qué, a ella. Alquitrán, un castigo que ocurrió mucho tiempo. En un gran tiempo de hambruna, los niños son abandonados a su suerte. Su madrastra muere de inanición. Nada más traumático que ver con recelo Hansel y Gretel. Ni me pregunten de Barba Azul.
usted, que llegue alguien a decirle, Sofía, este señor de allá, un barbado, quiere casarse con usted. Los hermanos le dicen, ah, Sofía es nuestra hermanita menor, pero es que tenemos mucha plata, y el señor tiene mucha plata, bueno, llévesela, llévese a mi hermanita. Se lleva a la hermanita, y cuando le llegan el run, ay, otra, ¿cómo que otra? 17 esposas, nadie preguntó nada porque tenía plata. Así, ¿será esto? Imagínese usted contar eso en esta época, contar en esta época, y será tan atípico, alguien que a cada semana le conoces una nueva novia y nadie pregunta qué pasó con las otras novias. ¿Qué pasa? Pasa. Entonces, mire, estas historias nos traumatizaron. No porque es que no leímos las versiones originales, y algunas sí. Si usted lee Hermanos Grimm, nosotros sí vimos las muertes de Hermanos Grimm, sí vimos que se murieron muchas brujas, que se murieron lobos, que se vengaron de Barba Azul. Los hermanos matan a Barba Azul. Y lo vimos bien, victoria. Hay unas muertes entonces lamentables, pero hay otras muertes que nos daban alegría. Ay, es que súper bien, por fin tomó venganza. Cuando se muere la bruja de Blancanieves en las que la matan, uno se pega como la alegrita. O la Bella Durmiente, en que en la versión original los príncipes, muchos príncipes trataban de rescatarlo y en esas enredaderas se quedaban y se morían de hambre o ahí desangrados, muy traumático. Pero en la versión que conocemos tampoco es que sea tan dulce. Que tú quedes condenada a dormir 100 años y cuando te levantes alguien te esté besando, que toda tu familia ya ni sepas en qué mundo estás, te levantaste un siglo después súper desactualizada y qué esté pasando, que ya te tienes que casar con esa persona, pues un poquito traumático. Entonces miren que todo esto son convenciones sociales. Y piensen, pónganse a analizar la literatura con la que ustedes crecieron y decir, esto es traumático. Nada más traumático si usted lee bien que La vendedora de cerillas. Una niña muriendo de hambre en plena Navidad donde hay mucha abundancia de comida. Ella mira para todos lados y están en banquete, sancochada, natilla, marrano, guaro, y ella muriéndose de hambre en los ojos de todos, descalza, en medio de la nieve. Y nadie, es que como esa niña no es mía, porque la infancia en ese momento era así, usted respondía por sus hijos, a los otros no los cuidaba nadie. En este momento ya es diferente, el Estado debe ser garante de cualquier niño que esté desprotegido, o incluso que esté con una protección falsa. Es que el niño, ese es el papá, y de mala si lo pega y no sé qué. Ya uno dice, así sea el papá, así sea la familia, si el niño no tiene unos derechos cubiertos, el Estado puede hacer algo, o cualquiera, ni siquiera es que puede, debe. Cualquier persona que vea que un niño está siendo maltratado debe intervenir. Son construcciones sociales y eso no ocurrió hace mucho. La definición de niño, solo para que terminemos después, vamos por eso, surgió en 1800. Antes de eso no hablamos de niño. Es una invención, pues solo hace 200 años sabemos que existe ese término y muy reciente apenas estamos empezando a tener unos logros con respecto a esta materia. Entonces ahí les dejo. Les voy a dejar, bueno, una pequeña tareilla. Van a leerse, acordarse cualquier versión infantil que hayan leído, de Hermanos Grimm o no sé qué, y analícenlo ya con ojo adulto, con ojo de sospecha, a ver cómo les va leyendo Hermanos Grimm, a ver si encuentran misoginia, a ver si encuentran machismo, a ver si encuentran lo que sea, y así. Y uno ve, yo no lo noté de pequeño, o sí lo noté y no me importó, porque es igual, Los Tres Cerditos, una machera y muy divertida, pero Los Tres Cerditos, mírenlo con desconfianza a ver qué les dice, para que uno dice, el niño sí se traumatiza con cualquier texto infantil, o solo percibe lo que le gusta, lo que le atrae y deja ir lo otro, porque si no, nos hubiéramos traumatizado con Heidi, fue arrebatada de la única persona que conocía y que la amaba y que la cuidaba, su abuelo, porque alguien desconocido dijo que le iba a dar una mejor vida y porque tenían plata. Y el abuelito le tocó, yo ya estoy viejo, en cualquier momento me muero. Mejor que la niña esté en una familia que ni siquiera conoce, pero que le garantizan que va a estar bien. Pues eso es imagínense, demasiado traumático y para ella, pues ella sí lo plantea, es muy traumático y nosotros, ve, pero está en una casa con ricos, tiene una amiguita con la que jugar. Si usted le hubieran hecho eso en la infancia, le quitan a sus papás porque no tienen suficientemente plata y la ponen con otra amiguita. Usted, una amiguita le hubiera sido suficiente para perder a la persona que usted quería, como la persona que más te cuidaba, no, altamente traumático. Entonces vamos a leer cualquier historia o a recordarla y a verla como con ese lente de sospecha. Acuérdense que este tipo de temáticas, seguir sobre construyendo los conceptos,
cómo se compone la literatura infantil, elementos, temáticas, los vamos a ver cada 15 días. Dentro de 8 días va a haber la parte práctica que empezamos a ver cuál es la estética de un libro. Tiene un título, tiene imágenes, qué tipo, dónde no sé qué, y bueno, un poquito más allí. Dentro de 8 días nos vemos, pero ya entonces con el formato de parte práctica, vayan pensando también, ahí bajo pues con remojito, no es que se los vaya a preguntar, qué temáticas ustedes sienten que le falta a la literatura infantil, o que la han visto poco. Yo no he visto libros que traten sobre quedarse mueco, qué sé yo, o no he visto libros sobre Parkinson, cualquiera que usted diga, no es que sea, no es necesariamente traumático, solo que usted diga, no lo he visto, y empiecen a preguntarse qué libro, sobre qué temática me gustaría escribir, que sea obviamente disruptiva o poco abordada o algo así, porque a partir de ahí pues se generará como la creación de esa apuesta. Esa sería como, ay, bueno, tenemos una lista, la lista, esperen, ya les paso. ¿Dónde estará? Lista de asistencia en 3, 2, 1, acá. Por favor, nos diligencian la lista de asistencia. Esta la vamos a cotejar, si ya se salieron o por lo que sea, con Teams. Teams nos arroja alguna, nos arroja un tiempo de permanencia, que estuvieron mínimamente la mitad de la sesión para que les valga la asistencia. Y lo otro que vemos es que hayan evaluado, que evalúen la sesión. Así, bueno, chévere, no sé qué, que nos la retroalimenten en cositas así. ¿Tienen que evaluar todas? Pues ojalá, la verdad, sí. Pues que le tomen el ratico de hacerla, de llenar la asistencia. Si en algún momento se les pasó, pues se las volvemos a enviar y no pasa nada. Pues como que, ay, ve, se me olvidó llenarla, me lo puedes enviar, no pasa nada, listo. Entonces, nos vemos dentro de 8 días, el mismo canal, es el mismo link, el mismo horario, martes a las 3. Continuamos este camino que va a tener 10 estaciones, sobre todo lo que tiene que ver con censura, tabú en la literatura infantil. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya generado más que respuestas, provocaciones. Aquí no me dice, ay, no, es que aprendí mucho. Aprendí a pensar, aprendí a inquietarme, aprendí a exigirle a la editorial que nos está vendiendo muchas cosas empaquetadas, envasadas al vacío, muy depuradas y no realmente lo que los niños deberían estar leyendo u otras cosas, que las temáticas son las mismas, que no sé qué, entonces empiezan a cuestionarse con los actos de promoción, toda la industria de la literatura, desde cero, desde el niño, desde el lector, desde el supuesto cuidador, desde todo. Empiezan a mirar con sospecha y ya con solo eso estaría el espacio ganado. Bueno, no sé si tienen algún comentario, es el momento para abrir el micrófono y si no, podemos dejar hasta allí. Nos comparten la presentación, obvio, con toda la generosidad del mundo, ya mismo. Ah, mentiras, pero se las comparto apenas terminemos porque saben que abordamos hasta la 9 y esta va hasta la 23. Apenas terminemos de abordar pues el paquetico se las voy pasando. Listo, pero sí, cuenten con esa como parte de las memorias del espacio, sí, con la presentación y con las cositas, pues los recursos que acá les vayamos compartiendo de una. ¿Qué no les comparto? Libros por temas de autor, porque como estoy en una biblioteca no podría, pero les puedo sugerir, y si alguien lo tiene y se los quiere pasar, pues, pero no yo, o no institucionalmente, o sea, pero ay, qué bueno, y que yo lo tenga y se los puedo mostrar un poquitico, pero no se los podría distribuir. Listo, ya se les quedan como sugeridos de resto, pero no, los encuentran fáciles. Los que vamos a ver, casi, creo que un par, que uno diría es más escasito, de resto los encuentran mega fáciles. Y bueno, muchas gracias por todo, que descansen, bonita tarde. Hasta luego.